Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar, fisioterapia y todo tipo de terapias que nos ayudan a ser mejores personas a veces, ¿no? Porque una buena terapia de masaje nos ayuda en cualquier momento de nuestra vida. Hoy os traemos un resumen de todas las técnicas que realizamos en clínica. Tenemos a Víctor que nos va a explicar un montón de terapias de masaje y que os va a ayudar a todos los que queráis aprender a hacer un masaje tanto profesionales como pues gente de a pie, ¿no? Gente que está en su casa y que necesita ayudar a su madre, a su hermano, a su pareja a realizar técnicas de masaje para que el cuerpo duela menos. Así que sin más dilación, chicos, gracias por estar aquí, gracias por suscribiros, gracias por darle al like al contenido que vamos a dar. Le vamos a dar mucha caña a esto y empezamos con el rock and roll ya mismo. Un abrazo a todos y recordar que cualquier pregunta estaré por el WhatsApp, por el chat que tenemos para responder cualquier tipo de duda que tengáis. Venga, empezamos. ¿Quieres saber cómo se hace un masaje de espalda? ¿Quieres conocer cómo hago un masaje en la zona lumbar? Quédate y conoce las técnicas secretas que utilizo para dar un masaje. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traigo cómo realizar un masaje en casa, técnicas de masaje, intensidad de masaje, qué hay que hacer y qué no hay que hacer para dar un masaje relajante. Los beneficios del masaje son muchos. Básicamente, pues lo que buscamos es una relajación del paciente, una relajación muscular. También, cuando frotamos la piel y frotamos los músculos, se produce una regulación hormonal. Aumentamos el calor y esa sensación de bienestar pues es uno de los grandes beneficios que tienen las técnicas de masaje. Ojo, no estamos tratando un síndrome del piramidal, no estamos tratando una contractura. Cuando hay una patología lo tiene que trabajar un profesional. No os metáis donde no sabéis meteros. ¿Y cómo vamos a dar esta terapia de masaje? Tenemos al paciente tumbado, boca abajo. Esto es muy cómodo porque es una camilla y tiene una apertura en la cabeza y nos podemos tumbar en una zona blandita. Se podría hacer en una mesa, se podría hacer en un sofá. ¿Cómo vamos a dar este masaje? Lo que os digo, tenemos que ponerle bien cómodo, una toallita para que no haya o no se acentúe la hiperlordosis, ya que queremos relajar la zona lumbosacra, lo que tenemos que conseguir es que esta zona esté relajada. Hay gente que se tumba boca abajo y tiene hiperlordosis y luego le duele la espalda. Os dejo una noticia de qué es la hiperlordosis y qué podéis hacer si lo tenéis, porque es un tema que va muy relacionado. ¿Cómo tiene que ser este masaje de espalda? Básicamente el ritmo tiene que ser suave, tiene que ser con cariño, suavidad, ternura, como si estuvieseis bailando un vals despacito, ¿de acuerdo? No tiene que ser algo enérgico, rítmico, muy anárquico, tiene que seguir un patrón, tenéis que estar todo el rato tocando al paciente, no vale hacer una técnica, retirarse y volver a hacer otra, ¿vale? Esas son indicaciones generales. La intensidad va a ser media-baja. Daos cuenta que si dais una intensidad alta, lo que vais a conseguir es que luego haya una inflamación y esa inflamación nos va a pasar factura. Queremos dar un masaje relajante, queremos ayudar a la persona que estamos dándole el masaje, no queremos que luego tenga una inflamación post-masaje que le duela más. Así que mucho cuidado con el tema de las intensidades. Que esto me da a la siguiente regla súper importante, es regla del no dolor. Lo que duele, inflama. Lo que inflama, pues luego nos va a doler. Entonces, si hacemos una técnica y te dice el paciente, me está doliendo, ya se está defendiendo y queremos relajarla. Así que regla del no dolor, chicos. Posición del terapeuta, ojo, no lesionarse. No podemos dar una terapia de espalda un masaje de espalda en este caso, y acabar nosotros destrozados. Entonces, la regla de la corbata. Básicamente, si tuviésemos una corbata virtual, vamos a tratar lo que cae directamente en ese eje vertical. No podemos tratar a esta distancia. Si tuviésemos que tratar cervicales, nos iríamos aquí. Lumbares aquí. Bien pegaditos al paciente y dejándonos caer un poquito encima de él. Nada de utilizar solo la fuerza de los brazos, sino acompañar, mover, bailar un poquito, moveros. Si os movéis delante a atrás, los brazos van solos y os va a ayudar a realizar mejor la técnica de masaje. Comenzamos con las técnicas de masaje, mis técnicas secretas para realizar un masaje, en este caso lumbo sacro, hasta el trocánter y hasta T12. Se podría subir para arriba porque todo está todo está correlacionado, pero vamos a empezar por el principio, como siempre digo. Vamos a hacer una técnica suave al principio, con muy poca crema. Ojo, como os he dicho, cuanta más crema haya,
menos profundizáis. Entonces no vamos a echar muchísima crema, simplemente que haya una fricción y que vosotros notéis que tenéis buena conexión. Esta primera técnica es una técnica palmar, en la que lo que vamos a hacer es llamar a la puerta, decirle hola, ¿cómo estás? Déjate trastear un poquito, vamos a mover las manos muy suaves, haciendo ochos, una arriba, una abajo, con la palma extendida, diciéndole a la piel, venga, vamos a empezar a hacer un masaje, estate tranquila, no te voy a hacer daño, vamos despacito, ¿de acuerdo? Cambiáis de postura, os vais con las dos manos a un hemicuerpo y trabajáis haciendo circulitos, ¿vale? Técnicas muy suaves. ¿Durante cuánto? 5 minutos, por ejemplo, 5 minutos un poquito glúteo derecho, 5 minutos un poquito cuadrado, 5 minutos no, 20-30 pasadas glúteos, 20-30 pasadas cuadrado, 20-30 pasadas otro cuadrado, 20-30 pasadas otro cuadrado. Así llevaríamos 2 minutos. Una técnica más global es ponerse de caudal a proximal, utilizar las palmas de la mano e ir despacito haciendo pues un masaje superficial, sin apoyarnos mucho. Simplemente queremos hacer un llamamiento a la sangre en la piel, que se vuelva flexible para las siguientes técnicas de masaje que comenzamos ahora. Empezamos las técnicas de masaje. El otro era preparar, ¿de acuerdo? Es masaje, pero estábamos preparando. Entonces, hemos pasado de palmar a palmar fuerte, por decirlo de alguna manera. Vamos a trabajar con lo que es la eminencia tenar hipotenar, con lo que es la palmita de la mano, este taloncito que hay aquí. Y lo que vamos a hacer son pasadas longitudinales. Eso es, yo ya me refuerzo aquí, es un palmar reforzado, que es lo que quería hacer, pero pasadas longitudinales con las dos palmitas, apoyándonos encima y desarrollando una intensidad media. Despacito. Como veis, tengo cremita siempre en esta mano para cuando vea que no hay crema suficiente, podemos meter un poquito. Lo mismo, pero de arriba abajo y de abajo arriba, saliéndonos a la altura del sacro hacia los trocánteres, hacia los huesitos de la cadera. Palmar. Eso es. Y ahora vamos a hacer un palmar reforzado. Es la misma técnica que me ha salido instintivamente al principio, que es la mano en la muñeca. Es esta técnica y vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer presión con esta parte de la mano. Aquí lo que vamos a hacer es reforzar el peso y ya dejarnos caer con los dos brazos. Como veis, no estoy trabajando aquí, estoy trabajando encima del paciente y dejándome caer. Técnica muy agradable. Arrancamos desde el reborde óseo, espina sacroiliaca, los huesitos que hay aquí. No hace falta tener conocimientos de anatomía para realizar un masaje. Simplemente ganas, buen rollo, estate tranquilo y realizarlo con una intensidad media, baja y despacito. Como veis, no separo las manos del paciente en ningún momento. Estamos trabajando, ¿de acuerdo? Con el talón de la mano. En este lado también, pues podemos trabajar un poquito. Otra manera de trabajar con el talón de la mano sería aquí, un poquito más profundo, y otra que sería en toda la zona glútea, generando un círculo. Reborde de la mano, nos apoyamos, gancheamos un poquito si queréis, una técnica también que viene muy bien. Y así pues no perdemos, ya que vamos, nos llevamos y traemos, no perdemos viaje, como el que dice. Pues talón reforzado, una técnica muy importante que utilizo todos los días. Seguimos con la siguiente técnica, dedos reforzados. Los dedos, si aprietan solo así, ¿de acuerdo? Pues al final hacemos mucha palanca y nos hacemos daño en las articulaciones. Mucho mejor si con la eminencia tener hipotener, el taloncito de la mano, lo que hemos hablado antes, lo reforzamos. Si reforzamos esta técnica así, lo que podemos hacer es más fuerza con la mano izquierda, con la derecha es sensitiva y vamos a hacer, como os digo, 3-5 minutos, las técnicas de antes, 3-5 minutos, todo en global tiene que ser unos 15-20 minutos de masaje, 25, como mucho media hora. Más de media hora yo no daría en una zona tan pequeña un masaje porque al final no relajas, inflamas. Entonces vamos haciendo barridos, despacitos, longitudinales, salimos del reborde óseo, hacemos el masaje en la zona blandita, no vale de nada masajear zonas duras, hay que evitar presionar la columna, ¿de acuerdo? Hay que irse por la zona blandita de la espalda. Pulgares reforzados para todo lo que son la columna, los músculos que están al lado de la columna. Podemos cambiar el sentido y bajar, llegamos a zona de hueso y terminamos por glúteo. Os lo muestro aquí.
bajamos, llegamos a zona de hueso, dejamos de hacer fuerza y nos metemos en la zona glútea hasta el trocánter, hasta el huesito de la cadera, que os vais a poder tocar en la cadera, ¿vale? Tenemos una técnica pegada a la columna, 10-20 veces, 10-20 veces, cambiamos de lado, 10-20 veces, 10-20 veces. Técnica de dedos reforzados, ¿vale? Técnica de círculo. Esto hay que tener buena mano, si no os podéis hacer daño, ¿de acuerdo? Entonces es simplemente generar un movimiento de izquierda a derecha y coordinar con la mano. Está muy bien porque lo podemos hacer con las dos manos y es muy agradable. Son técnicas de círculos concéntricos que ayudan un poquito pues a relajar. Arrancamos en la sacroiliaca y nos vamos pegando longitudinalmente por toda la columna. Como digo, son técnicas que si no salen, os duele la mano, no las hagáis, ¿de acuerdo? Estos son manos entrenadas. Al final no podemos hacer una técnica de pro, hay que ir poquito a poco. Aún así yo os las enseño, ¿vale? Más cositas. Pisiforme reforzado. Bueno, esta técnica la hacemos porque mucha gente se pone con el dedo gordo y empieza a apretar aquí y lo que tiene luego es un problema en el dedo gordo. Entonces, una buena técnica para todo este tramo longitudinal es pisiforme reforzado. Lo que vamos a hacer es esto. Ponemos el dedo, apoyamos el talón de la manita y nos estabilizamos. El dedo gordo es sensitivo, ya sabe por dónde va y lo que va a hacer la otra mano es reforzar metiéndole presión. Vamos a hacer 3 líneas de acción. Salimos de los huesecitos, ¿de acuerdo? De lo que es la cadera, lo que es la cresta ilíaca, la sacroiliaca está aquí, aquí está la columna, que no vamos a pasar por encima de la columna en ningún momento. Y ponemos 3 dedos. Estas son las 3 líneas de trabajo que vamos a hacer. Ponemos dedito, pegado a la columna, y subimos lentamente 10 veces. Seguimos en el siguiente dedo, en la siguiente línea, 10 veces. Y la siguiente línea 10 veces. Haríamos lo mismo por este lado. Os lo muestro por este lado. Aunque para tratar ese lado tendría que darme la vuelta. ¿Vale? Despacito. Eso es. Despacito. Seguimos con una técnica también muy potente, que es nudillar o de puño. Básicamente, con los nudillos se pueden trabajar pasadas muy lentas porque son muy potentes, ¿eh? Entonces, muy despacito, simplemente dejando caer el puño sobre el cuerpo, ¿eh? Despacito, sacando un nudillo o sacando dos. Pero para estabilizar bien este masaje estaría muy bien mano, un nudillo o dos y estabilizamos. Y así conseguimos que la articulación no sufra, que haya un equilibrio, que haya una guía. Podemos hacer esas 3 líneas de acción que os he comentado antes, que va muy bien. ¿Que queremos meter 2 nudillos? Pues técnica que varía. Ya no es aquí, sino sería así. Trabajando con 2 nudillitos. Cambiaríamos el sentido de la mano de aquí a aquí. Técnicas más globales para espaldas bien grandes, técnica totalmente nudillar. Ponemos la manita aquí, lo hago sin una mano para que lo veáis, que es, como veis, hacer un rastrillo a cada lado de la columna. Con la mano estabilizamos, cogemos el dedo gordo, hacemos un relleno de la mano que así va a estar más cómodo y se va a lesionar menos, y así lo que hacemos es estabilizar. Eso es, pasadas con cariño, os vuelvo a decir, intensidad suave, relajada, una intensidad todo el rato constante, no puede haber tirones, no puede haber presiones, si hay dolor el paciente no lo comunica, en este caso, y bajamos la intensidad, ¿vale? Estas técnicas nudillares van muy bien para todo el tema de glúteo. Como veis, reforzamos, salimos del sacro y nos vamos hacia la caderita. Pasamos por encima de la sacroiliaca, ahí, pum, y miráis la caderita. Serían 2 líneas de acción, una más en horizontal y la otra más en oblicuo. Eso es. Trabajamos más en horizontal y la siguiente más en oblicua. ¿Cuánto? Pues 10 pasadas en horizontal y 10 pasadas en oblicua. Seguimos con más técnicas secretas. Vamos a utilizar ahora el antebrazo para trabajar distintas zonas, ¿de acuerdo? Tenemos el antebrazo para trabajar aquí una V, ¿vale? Vamos a utilizar el antebrazo reforzado pasando la zona cubital de la muñeca y terminando con un arrastre de antebrazo y codo. Recupero, gancheamos, vamos hacia adelante, despacito, ayudándonos, y cuando llegamos a la zonita del codo,
replegamos un poquito y terminamos. Para volver hacia atrás y aprovechar el viaje, pues gancheamos un poquito la estructura. Y nos cambiaríamos a la última oblicua, ¿de acuerdo? Que es una oblicua hacia abajo, una horizontal y una oblicua hacia arriba, en la que tiraríamos lo que es la técnica, llegamos con el codo, recogemos y vamos haciendo roce hasta que llega la mano y ganchamos. Es una técnica muy buena. Hay otra técnica para trabajar lo que es el cuadrado lumbar con dedos reforzados, 10 líneas, gancheo, oblicuo hacia arriba, horizontal, bajo hacia abajo y gancheo igualmente, y abajo y gancheo igualmente. Esto 10, 10 y 10, como os digo. Si no os podéis guiar por tiempo, que es medio minuto, un minuto cada técnica, podéis hacer 10, 20 veces cada pasada y así sabéis que no os estáis pasando. Otra técnica de antebrazo que va a venir muy bien. Básicamente nunca le echamos la crema directamente al paciente porque está fría, va a hacer ¡ay! Y se va a defender. Entonces siempre encima de nuestra manita. Antebrazos. Mirad qué técnica combinada más chula. Llegamos con las manos al cuadrado lumbar, metemos antebrazos y una va hacia el glúteo y la otra hacia la dorsal. Recuperamos, gancheamos, cuadrado lumbar con las dos manos en V, metemos los dos cubitales, metemos el antebrazo y aquí. Y nos recuperamos tocando al paciente, ¿eh? No perdemos contacto, no hacemos esto y nos vamos y empezamos otra vez, no. Tenemos que estar en continuo paciente, continua tensión. Y esto tiene que ser muy relajado, ¿eh? No nos tenemos que tumbar encima del paciente, tiene que ser agradable. ¿Le está gustando al paciente? Un ok, si le está gustando al paciente. Un ok, tenemos el ok, no le duele, no me ha dicho nada, pues seguimos. ¿Cuántas veces hacemos esto por cada lado? Pues 10 veces. Como veis, una técnica en la que utilizamos nuestro cuerpo, no utilizamos los brazos. Estamos simplemente, los brazos se apoyan, y generamos esa maravillosa técnica de masaje con antebrazos. Perfecto. Vale, antes de terminar voy a hacer técnicas que suelo hacer todos los días, que son una mezcla de todo lo que habéis visto. Las voy a ir secuenciando, que esta es la manera con la que yo trabajo, muchas veces las lumbares y la zona lumbosacra, que me cuesta a veces describir y quiero que veáis, ¿vale? Así que os dejo el resumen de estas técnicas, no os doy más el coñazo hablándoos y os ponéis a ver esto un poquito.
Bueno, para terminar estas técnicas de masaje que hemos empezado 5 minutos suave y 15, 20, 25, 30 minutos de técnicas suaves, recordad, vamos a terminar con 5 minutos de relajación. Después de lo que ha sido este baile hay que frenar despacito. Hay que darle otra vez mucho cariño al cuerpo, haciendo círculos, relajando, induciendo a la calma al paciente durante al menos 5 minutitos. Volvemos a terapia palmar, en la que podemos hacer la de echarse la pulisera de Miyagi-san, Cobra Kai, como mola esa serie. Y vamos a relajar al paciente y vamos a inducirle a estarse tranquilito porque hemos terminado. Cuando hemos terminado, yo os recomiendo tapar al paciente, dejarlo tranquilito, paciente ya sea hermano, hermana, padre, madre, hermano, amigo, lo que sea, y poner la mano en el sacro. Nos apoyamos un poquito, como veis, como el que se apoya un poquito pues, en una barandilla, y vamos a ir adelante, atrás, izquierda, derecha, círculo, 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 durante al menos 2-3 minutos. Luego es muy importante decir al paciente, levántate cuando quieras, tómate tu tiempo. Si tenéis un poquito de calor y aplicáis un poco de calor con un saco de semillas o con una manta eléctrica, vendría estupendamente bien. Pero al paciente no se le levanta corriendo, porque baja la tensión y al bajar la tensión, pues un paciente se levanta rápido y se marea. Así que despacito, cuando tú quieras ya, nos levantamos. Bueno chicos, hemos llegado al final del vídeo, muchas gracias por estar ahí. Si tenéis dudas o queréis que haga un masaje en otra zona del cuerpo o que os describa más técnicas de masaje, decídmelo en los comentarios. Darnos un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si queréis seguir recibiendo este pedazo de contenido que hacemos solo para vosotros. Y como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Nos vemos, adiós, adiós. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo cómo realizar un masaje cervical, nuestras técnicas, como siempre digo, secretas. Vamos a trabajar básicamente desde la escápula hacia arriba, D7, D8, este tramo. No estamos aquí para explicaros técnicas para tratar según qué patologías. Esto es simplemente un masaje y lo que quiero que hagáis si tenéis un dolor es que acudáis al médico o vayáis al fisioterapeuta de confianza. Chicos, si tenéis un dolor de cuello, una patología que pensáis que tenéis en la espalda y queréis hablar conmigo, os dejo en la descripción del vídeo un enlace en el que os vais a poder meter y tener una consulta privada. Repasando un poco las técnicas que hay que utilizar cuando uno hace un masaje, vamos a ver los tiempos, intensidades, las técnicas que vamos a utilizar una por una y qué tiempo vamos a utilizar cada una, recomendaciones generales y los beneficios que se van a producir durante el masaje. Bueno chicos, como siempre os digo, hay que preparar bien al paciente, tumbadito, cómodo, con una buena toallita para que la curvatura de la lordosis luego no les moleste las lumbares. Donde termina la escápula, más o menos es de 7 de 8 y vamos a tratar hasta C0, hasta la zona del occipital. Técnicas. Como siempre os digo, a la hora de empezar hay que llevar siempre pues un ritmo constante, despacito, no hay que hacer movimientos anárquicos, tenemos que estar tocando al paciente con mucho cariño para transmitir relajación, calma. Siempre vamos a empezar todos los masajes con una técnica de frote superficial. Nunca vamos a poner directamente la crema encima del paciente porque la crema pues puede estar fría, se puede asustar del golpe, de la impresión. Entonces lo que vamos a hacer es ir tocando la zona que vamos a ir tratando muy despacito, con la palma de la mano. Estos son técnicas palmares y lo único que vamos a hacer es empezar a preguntarle al cuerpo: oye, ¿nos dejas darte un masaje? ¿Podemos entrar aquí a tocar despacito y que tú estés relajado? Transmitir relajación. Otra cosa que nos puede venir muy bien también es trabajar la respiración solidaria. Vamos a notar que el paciente va respirando con un ritmo y nosotros tenemos que trabajar con ese ritmo, ¿de acuerdo?
Nos solidarizamos con su respiración, intentamos respirar a la misma velocidad que él y mover las manos a la misma velocidad en la que uno está respirando. Eso va a hacer pues que el inicio del masaje sea muchísimo mejor, ¿vale? Como digo, las cervicales, ¿de acuerdo? Están siempre sujetas a cómo va el hombro y a cómo van las dorsales. Por eso vamos a hacer un tratamiento dorso-cervical, ¿vale? Solo tratar cervicales, pues no me parece una buena idea, simplemente porque todo va conectado y es mejor pues tratarlo todo. Entonces vamos a ir tocando despacito durante, como os he dicho, esos 5 minutitos, ¿de acuerdo? Cuando empecemos con las técnicas, vamos a hacer 5 minutos de refluje, ¿vale? De este movimiento despacito, luego haremos las técnicas unos 20-25 minutos y luego volveremos otra vez a hacer una relajación de unos 5 minutos. Vamos a empezar con las técnicas una por una. Empezamos con la primera técnica, ya sabéis, intensidad media baja, nunca se deja de tocar al paciente. La primera técnica es palmar reforzado, básicamente estábamos haciendo antes palmar y ahora vamos a hacer palmar reforzado, muñeca, palmar y vamos a trabajar con esta zona de la mano. Y es simplemente hacer pasadas por la dorsal hasta terminar en el hombro. Y de vuelta tocamos un poquito con los dedos, ¿vale? Es una zona palmar para aumentar un poquito más. Anda, mira, mi perrete que está ladrando por ahí. Nos está diciendo que tengamos cuidado con la técnica palmar, que hay que ir con mucho cuidado. Como hemos dicho, chicos, técnica palmar, despacito, con un ritmo suave, atacando por los dos lados. Yo no me voy a poner al otro lado, pero si lo hiciésemos por el otro lado, lo que vamos a hacer es cambiar la mano para trabajar en esta dirección. Como os digo, si no tenéis muy claro cuánto tiempo trabajar, hacer 10, 15, 20 pasadas despacito, ¿de acuerdo? Y con eso, pues habremos terminado la primera técnica palmar reforzado. Si no, pues 30 segundos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la siguiente técnica. La siguiente técnica básicamente son dedos reforzados. Los dedos guían las fibras del masaje y lo que vamos a hacer es reforzarlo con nuestros otros dedos o con la palma directamente. Intentar trabajar cerca del paciente. No os pongáis a distancia, ¿de acuerdo? Y tenéis que generar un poco de baile, ¿de acuerdo? Adelante, atrás, despacito, con dedos relajados. Este hace fuerza y esta mano es sensitiva. Y ya estamos trabajando, como veis, toda la dorsal, toda la zona interescapular, entre la escápula y las vértebras. A las vértebras no hay que friccionarlas, no hay que llegar y hacerles fricción por encima. Simplemente hay que trabajar desde donde termina la escápula hasta lo que es la zona del trapecio, que vosotros conocéis como esta zona de aquí, ¿vale? Esos dedos reforzados. Con dedos reforzados podemos empezar a trabajar ya la zona del infraespinoso. Toda esta zona que veis aquí, toda esta direccionalidad. Las primeras pasadas eran estas y ahora las siguientes van a ser aquí. Y terminamos en el hombro, ¿de acuerdo? Esos dedos reforzados. Hacemos, pues lo dicho, 15, 20 pasaditas. A nivel de dedos reforzados vamos a trabajar una posición lateral y otra posición que va a ser superior, ¿de acuerdo? En esta superior podemos trabajar muy bien desde el punto de vista que arrancamos aquí en la dorsal interescapular, esos dolores que se os meten entre lo que son las escápulas, y peinar la costillita hacia abajo. Técnica de dedos reforzados, ¿vale? Aquí ya nos desvirtuamos, nos hace levantar demasiado el codo y es una técnica que solo recomiendo para peinar la dorsal, para peinar el infraespinoso con hombro y desde la posición superior bajar por entre las escápulas y bajar hacia la costilla, ¿vale? Intensidad media, sin perder tocar al paciente. Cuando acabásemos con este lado, pasaríamos al siguiente cambiando las manos y trabajando por allí. No lo hago porque si no, no lo vais a poder ver, ¿vale? Así que con tranquilidad ya hemos hecho dedos reforzados. Vamos a hacer una técnica muy potente que es pulgar reforzado, ¿de acuerdo? El pulgar por sí solo trabajando así es una técnica potente, pero nos podemos hacer daño en el dedo. Entonces siempre se coloca en la eminencia tenar y potenar en esta disposición y apoyándonos en el pisiforme, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces aquí podemos marcar 3 líneas de ataque. Uno muy pegadita a la columna, otra 1 centímetro al lado, una línea recta, y otra otro centímetro al lado, otra línea recta. Esta técnica a mí me encanta para trabajar dorsal y cervical porque ya te puedes adaptar a exactamente todo el tramo cérvico-dorsal.
Mirar, chicos. 3 pasadas. Yo no haría más de 5 pasadas porque es una técnica muy fuerte. 5 pasadas, otras 5 y nos vamos a 15. Las 3 que he marcado. Para trabajar el infraespinoso, toda esta zona de aquí está muy bien porque se adapta muy bien el dedo y ya no tienes que girar tanto la muñeca. Entonces, reforzamos y nos vamos por debajo del hueso de la escápula, despacito, por la mitad de lo que es la escápula, por el infraespinoso, y el final, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es pasar por esta línea de aquí 5 veces, por esta línea de aquí 5 veces y por esta línea de aquí otras 5 veces, tocando rotadores, redondo mayor, redondo menor, que viene muy bien, muy bien, muy bien. Técnica reforzada, como veis, ¿vale? Una vez que hemos terminado estas 3 pasadas de aquí y estas 3 pasadas de aquí, vamos a pasar a una posición superior. Esta posición superior es la que yo trabajo muchísimo con lo que es el primer dedo reforzado, ¿eh? Nos vamos, esto es T12, que es la vértebra que más sobresale, hacemos un refuerzo y vamos por todo el trapecio, por toda la zona del supraespinoso y terminamos con una pinza. Vamos a hacer 5 pasadas, que van a ser 3 trayectorias. Estas 3 trayectorias vamos a arrancar aquí, vamos a arrancar aquí y vamos a arrancar aquí. Y así estamos tratando todo lo que es el trapecio superior. Es una técnica muy potente y enseguida produce eritema. Vais a notar que, bueno, pues hay que ir muy suave porque si no los músculos, como tienen esta dirección, lo que vas a hacer es conseguir que salte la musculatura. Vais a notar clac-clacs. Entonces, muy despacito, muy despacito. Eso es. Otra técnica que puedo añadir aquí, que sería volver un poco atrás, es palmar, solo palmar. Si nos ponemos en una posición superior, nos dejamos caer encima del paciente, literal, veis cómo estoy apoyado, y simplemente es desplazar hacia la izquierda, hacia la derecha. Esto es una técnica que es una auténtica maravilla, ¿vale? Con los talones de la mano. Se me ha olvidado meterla, pero como no es un palmar reforzado, simplemente es un palmar, pues bueno, ahí está, ¿vale? Durante 20 pasaditas derecha-izquierda, 20 círculos de estos o directamente durante 30, 40, 50 segundos despacito. Con esto lo que viene muy bien es que la escápula empieza a moverse ya hacia todos lados y así relaja todo lo que es la musculatura que le rodea. Está muy bien esta técnica de palmar, yo lo utilizo muchísimo. Dedos, brazos encajados para no tener tensión, ¿vale? Y vamos simplemente desplazándonos de izquierda a derecha, dejándonos de caer encima del paciente y trabajando con la eminencia tenar-hipotenar en toda la zona del trapecio superior. Está muy bien esta técnica, me gusta mucho y la utilizo mucho. Venga, más cositas. Técnica potente. Ya os he dicho que utilicéis una intensidad media-baja, ¿de acuerdo? Porque si no vais a generar inflamación. Cada vez que pasáis generáis una respuesta del tejido. Y si pasáis muchas veces con mucha intensidad, lo que vais a generar es una inflamación, que luego le va a doler a la persona el postmasaje y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, intensidades bajas, medias, muy suave. Técnica al nudillar, técnica muy potente, nudillar con primer dedo, ¿de acuerdo? Se pueden utilizar los dos nudillos, se puede utilizar todo el nudillo o incluso el puño. Muy despacio, por favor. Una técnica nudillar para peinar bien todo lo que es la dorsal hasta el trapecio sería estabilizando con nuestro primer dedo y la palma, arrancamos y terminamos ahí. Arrancamos nudillar, muy suave, no hay que dejarse caer porque los nudillos están muy duros, además perdemos un poquito de sensibilidad, pero esto ya es para rastrillar. Lo hago hacia el otro lado, aunque no debería desde aquí, para que lo veáis, ¿vale? Que sería pues más con esta mano si me estuviese en el lado derecho del paciente. ¿Vale? Sería estabilizar con esta mano y con esta pues ir peinando todo lo que es la dorsal y la cervical. Os lo sigo mostrando aquí. Para los tramos que hemos dicho dorso-cervical. Para este tramo de lo que hemos hablado del infraespinoso, toda esta zonita de aquí del hombro, viene muy bien, pero en vez de trabajar con la mano derecha, con la mano izquierda. Y es de la siguiente manera. Hacemos la toma, como hemos comentado, y pasamos por debajo de la línea de la espina de la escápula. ¿Vale? Por este huesecito que hay aquí. Aquí vais a notar que hay un hueso hasta el hombro. Esto es por encima de lo que es la espina y esto es por debajo de la espina, infraespinoso y supraespinoso. Y lo que vamos a hacer es estabilizar con esta mano que nos ayuda a hacer masaje y con los nudillos hacemos un masaje por debajo. Y lo que conseguimos es tratar, lo vais a ver por aquí, con esta mano supraespinoso y trapecio, con esta mano infraespinoso.
y acabamos acuñando el hombro. Así no lo hagáis, hacerlo desde el lado homolateral, pero esto es para que lo veáis bien desde esa posición de la cámara, ¿vale? Que sería, como os he dicho, cambiando la manita y yéndonos, acabando por el hombro. Siempre sin perder el contacto del paciente. Muy interesante, una técnica muy completa y muy interesante, que son la combinación de dedos y puño, ¿de acuerdo? Y haces como una especie de tenaza, ¿vale? Haces una tenaza y es pues una técnica muy interesante, que nos van saliendo, pues a veces estas técnicas no te las enseña nadie, sino que las vas diseñando o te vas adaptando tú o ves a algún compañero que las hace, ¿vale? Más cositas de dedos reforzados, con puños, con nudillos. Podríamos trabajar con 2 nudillos, efectivamente, que es la técnica básicamente 2 nudillos reforzados e ir trabajando ahí. O nudillar entre las dos, entre lo que es las espinas de la columna. Hacer una técnica nudillar para, bueno, pues hacer unas pasadas, pero muy despacito. Esta es muy despacito. Vamos a hacer desde la parte superior una nudillar que funciona muy bien cuando es una espalda muy grande, ¿de acuerdo? Cuando es una espalda muy grande lo que hacemos es técnica reforzada, como hemos hablado, y pinzamos y nos vamos por el hombro. Lo que hemos hecho antes, desde el otro lado, pero desde arriba. Hacemos una pinza. Eso es. Nos vamos a la salida de las vértebras. Acordaros que antes hacíamos 3 líneas con el pulgar reforzado, pues ahora vamos a hacerlo con el puño. Y hacemos esas 3 líneas, 4 líneas en este caso, son 4 nudillos directamente. Y a la vez gancheamos con esta mano. Una técnica maravillosa y súper potente, así que hay que hacerlo muy despacito. Seguimos. Venga, seguimos, chicos. Espero que lo estéis haciendo con cuidado y que el paciente esté disfrutando. A ver, un pulgar, el paciente, a ver si está disfrutando o no. Venga, pues lo tenemos hecho ahí. Siempre hay que preguntarle qué tal la intensidad, cómo vamos, etc, etc, etc. Tener una buena base de crema para que resbale. Cuanta más crema pongas, más superficial vas a ir. Cuanta menos crema haya, más profundo vas a ir, ¿vale? Vamos a hacer una técnica para levantar la escápula. La escápula, hay un músculo que es el subescapular, que va por debajo de la escápula, que nos da problemas a veces de adherencias. Y es tan sencillito como poner la manita. Como hemos dicho, ponemos la manita aquí y vamos a intentar levantar la escápula, que la veis que se queda aquí. Entonces, esta técnica es así de sencilla. La hago desde el lado contralateral, pero ahora os voy a mostrar cómo habría que hacerlo. Se trata de relaja el codo, dejar caer bien el bracito, traerla el hombro hacia nosotros y dejar pasar la mano por debajo de la escápula. Muy despacito, relaja un poquito más. ¿Veis cómo se levanta? Entonces aquí estamos tocando un poquito un tramo del subescapular, ¿vale? Y nos consigue pues que haya un poquito de relajación con la mano. Os lo muestro desde el lado que se debería de hacer, que es la siguiente. Ponemos la manita aquí debajo, le decimos al paciente que relaje un poquito, nos ayudamos con la mano levantando el hombro hacia atrás y hacia él, hacia ella, y le decimos relaja el brazo, déjalo caer. ¿Veis cómo entra la mano? Es que estaba mal colocado yo antes, simplemente quería mostrarlo. Entonces, una vez que está aquí la mano, pues podemos hacer pasadita, relaja un poquito, relaja un poquito, relaja un poquito, pasaditas con el dedo o directamente friccionar un poquito con la mano, ¿vale? Una técnica muy potente, es difícil no hacerla despacito, pero nos va a ayudar muchísimo a mover la escápula. Si la escápula se mueve bien, el hombro se mueve bien. Si el hombro se mueve bien, la cervical se mueve bien. Si la cervical se mueve bien, la dorsal se mueve bien. Ese es el secreto de esta técnica. Haríamos 5, 10 pasadas como os he mostrado. Manita en la espalda, hombro hacia posterior, un poquito hacia el centro, relajamos, le decimos al paciente que relaje y mirar cómo entra la mano, ¿vale? Entre la mano ahí perfectamente. Y sería simplemente hacer pasadas de arriba, de abajo a arriba. Eso es, muy bien. Perfecto, técnicas superiores, ¿vale? Claro, hemos tratado toda la zona dorsal, toda la zona posterior del hombro, toda la zona lateral del subescapular, que ahora la vamos a explicar. Pero también tenemos que tratar un poquito el cuello. Para tratar el cuello hay que poder ganchear bien lo que es el ECOM, que es este músculo que veis aquí, y trabajar lateralmente. Entonces, desde esta zona superior, a mí me gusta mucho trabajar con gancheo de mano. La mano tiene que hacer como un gancho, ¿vale? Y se trata de empezar desde el reborde óseo que vais a encontrar aquí, desde este huesecito, gancheamos hacia arriba, hasta donde empieza el pelo, básicamente, que va a ser el occipital, ¿de
¿de acuerdo? Occipucio. Y vamos a ir trabajando desde aquí, dejándonos caer de un lado a otro. Técnica también muy agradable para mover todo lo que son los trapecios. Técnica de gancheo. Otra técnica de gancheo que podemos hacer desde aquí, que nos vendría muy bien para acabar de trabajar toda la zona lateral, ¿vale? Sería esta. Bajamos con dedos, abrimos y cerramos. Llegamos al hombro. Vamos otra vez, bajamos con dedos y gancheamos por fuera de la escápula. Perfecto, y nos vamos por el hombro. Bajamos con dedos, llegamos aquí, costillitas y toda la zona lateral, que hay gente que tiene cosquillas en esta técnica. Gancheamos, gancheamos, gancheamos y terminamos en el hombro. Como os digo, vamos a empezar a ganchear lo que es el ECOM, que viene por aquí abajo. Y es una técnica en la que tenemos que hacer, intento separar todo lo que veáis, esto se puede hacer también boca arriba. Básicamente es coger ese musculito y tirar de él, despacito, como si fuera un tubo, como si tuviésemos que drenarlo. Esta técnica viene muy bien también porque hay que trabajar tanto la zona anterior como la zona posterior cuando hacemos un masaje cervical. Entonces, un gancheo suave, 10-12 pasadas, nos viene muy bien. Con la técnica de gancheo podemos trabajar trapecio superior y todo lo que es el lateral del cuello, ¿de acuerdo? Músculos que nos vienen básicamente por todo el cuello a nivel lateral y posterior. Como veis, hago una pinza con mi dedo gordo aprovechando la técnica. Es que esto son técnicas secretas, que esto lo he ido yo diseñando durante muchos años. Y voy trabajando el gancheo y además una tensión con el dedo que me ayuda a trabajar toda la parte superior, ¿vale? Bueno, estas son mis técnicas básicas. Luego hay técnicas bastante más complejas para hacer virguerías, ¿vale? Antes de terminar, os voy a dejar con los beneficios de los masajes y con cómo me muevo yo de una manera natural en un tratamiento, porque de tanto hablar se me van las cosas, ¿vale? Entonces, os dejo con los beneficios y con mis movimientos naturales, técnicas secretas, como ya digo, para dorsales y cervicales. Beneficios del masaje terapéutico. Sobre la piel, aumento de la temperatura, exfoliación cutánea. Sobre los músculos, mejora la irrigación y la oxigenación. Facilita la salida de sustancias de desecho. Sobre la circulación, mejora la circulación por la vasodilatación producida de la fricción de los tejidos. Aumenta niveles de oxígeno en sangre. Además, libera estamina, acetilcolina y endorfinas, sustancias que influyen a relajarse y a tener pues, un buen bienestar, una disminución del dolor. Los beneficios generales, podríamos hablar también de que los músculos, cuando tienen tensión, acumulan sustancias de desecho. Por eso se vuelven rígidos y tienen espasmos musculares. Al incrementar con el masaje la circulación, podemos eliminar estas sustancias tóxicas dañinas. El masaje aumenta la capacidad de la sangre al transportar oxígeno, acelerando de esta forma la recuperación de lesiones. Por último, ayuda a combatir el estrés, ya que muchas de las patologías están originadas por el estrés. Se me olvidaba una de las técnicas que más me han ayudado, que es el carrusel de nudillos, ¿de acuerdo? Los nudillos se mueven básicamente de arriba abajo intentando hacer un círculo. Nos ponemos en la zona suboccipital apoyado con los talones de las manos y lo que vamos a hacer es una técnica nudillar. Se pueden utilizar desde 2 nudillos a toda la mano. Como veis, vamos a dejarlo bien el pelito para un lado. Como veis, pues se trabaja de una manera profunda y es bastante agradable. Técnica carrusel de nudillos, se me había olvidado. Vamos a trabajarlo, pues lo que os digo. Como es difícil hacer repeticiones porque es difícil contar, alternos, los dos a la vez, con cambio de sentido,
vamos a hacerlo en torno al minuto, minuto y medio, ¿vale? Es una técnica potentilla, a nuestro paciente se le está poniendo la piel de gallina y quiere decir que está reaccionando, que da mucha cosita porque es una técnica muy potente, pero muy, muy agradable. Bueno chicos, ya hemos llegado al final de nuestro masaje. Vamos a inducir al paciente otra vez a la calma. Le vamos a preguntar que qué tal está, cómo se encuentra, si le ha gustado. En todo momento tenemos que tener una conexión con él, si le hacemos daño, no le hacemos daño. Una serie de cosas básicas que tenéis que tener. Esto de dar un masaje es como dar un abrazo. No podéis hacer el bestia. Eso de hazme daño para curarme, eso cada vez está más descatalogado, ¿de acuerdo? Aunque hay veces que sí que es cierto que hay una zona muy dolorida y hay que moverla un poquito para ayudarla, ¿vale? Entonces vamos a estar otros 5 minutos tocando al paciente, induciéndole la calma. Cuando hayamos terminado con esto, pues nos va a venir muy bien tapar al paciente y aplicar un calorcito 10-15 minutos. Si iniciamos antes del masaje con un poco de calor, ya nos estamos ayudando, ya estamos ayudando al cuerpo a realizar esos efectos de aumento de circulación que le van a venir muy bien. Así que muy importante decirle al paciente, levántate cuando tú quieras, porque esto baja la tensión, los masajes, y se nos puede marear, así que cuando a él le apetezca que se levante. Ya por último, chicos, si no tenéis a alguien que es de un masaje dorsocervical, os dejo aquí arriba un enlace en el que vais a poder disfrutar de cómo hacer un automasaje cervical. Nuestro canal está lleno de consejos, de vídeos, de tutoriales, os animo a que chequeéis un poco las listas y como siempre os digo, chicos, si os ha gustado dejarnos un like, suscribiros si queréis continuar recibiendo este contenido tan estupendo que hacemos solo para vosotros y para nadie más. Y como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Nos vemos chicos. Adiós, 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 adiós. ¿Quieres aprender a hacer un masaje para descargar piernas? Pues quédate porque este vídeo te viene genial. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os quiero mostrar cómo realizar un masaje de piernas. Si quieres conocer nuestras técnicas secretas de masaje que utilizamos todos los días en la clínica, quédate porque este vídeo te va a encantar, como ya te he dicho. Vamos a empezar por colocar bien al paciente, ¿de acuerdo? Para realizar un buen masaje de piernas siempre tenemos que tener las piernas un poquito levantadas. Subimos un poquito los pies, por favor, los dos. Perfecto, abajo. Para que veáis bien cómo me coloco, lo que vamos a hacer es un truqui, que es bajar esta pierna y subir esta, porque es la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Tenemos que colocar al paciente siempre en una posición muy relajada, bien tapadita, que no tenga frío, que esté a gusto. Como hemos dicho, chicos, antes de empezar tenemos que tener unas cosas claras. El masaje se debe realizar sin dolor. Es muy importante no hacerle daño al paciente en ningún momento. No tenemos que separar nunca las manos de la piel del paciente, ¿de acuerdo? Y lo que siempre vamos a hacer es tener un ritmo lento y constante, lento y constante. No queremos activar la circulación a lo bestia, no queremos prepararle para una actividad física. Queremos ayudarle a mover la circulación y a que se relaje la musculatura. Primero la piel y luego el músculo. Iremos de más superficial a más profundo. Otra cosita que os quería comentar. Este masaje viene bien tanto para un deportista como para alguien que está todo el día sentado trabajando. ¿Suena ahora con la que está cayendo? Lo que hacemos es activar la circulación que va a hacer que drene toda la sangre pobre en oxígena de las piernas y nos va a quitar cansancio general. Hasta ahí llegan los beneficios de un masaje de piernas. Por último, la dirección del masaje siempre va a ser en dirección hacia el corazón. En ningún momento nos vamos a poner en esta dirección, siempre va a ser en esta dirección. Vamos a empezar con las técnicas de masaje. Pues empezamos con la terapia de masaje. Como ya os digo siempre, un botecito de crema, aceite, lo que vosotros queráis. Jamás empezamos tirándole la crema al paciente directamente porque se nos le va a dar un shock ahí, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un poquito de refluje. Lo que se dice es un masaje muy superficial, bombeando, simplemente pasando las manos, diciéndole al cuerpo, oye, venga, que vamos a empezar despacito durante 5 o 7 minutos. Cosas importantes que tenemos que decir
antes de empezar otra vez, pues que vamos a dividir el masaje entre 3 zonas posteriores, glúteo, isquio, gemelo, una zona anterior y otra zona anterior, zona del muslo y zona pues anterior de la pantorrilla, ¿vale? Entonces vamos a empezar básicamente por la zona del gemelo. Como ya os digo, pasamos las manos durante entre 5 y 7 minutos por pierna. Suelo decir que este tratamiento a mí en la clínica, para hacerlo bien, utilizo unos 50 minutos, 55 minutos, una hora. Son piernas muy voluminosas, muy grandes. Entonces lo que queremos es activar la circulación. Una técnica de pasar las manitas sin volverse loco. No queremos reforzar nada aquí, simplemente activar la musculatura. Básicamente se puede hacer una activación en las dos piernas, despacito, pues subiendo despacito, moviéndonos, las manos un poco superficiales, sin profundizar, activando la circulación y diciéndole a la musculatura, oye, déjanos pasar, estate tranquilo, no te voy a hacer daño. Vamos despacito, ¿vale? El pie lo hemos sacado de la ecuación porque el pie es un mundo, entonces ya haremos un vídeo solo de pie, haciendo un masaje de pie estupendérrimo de la muerte, que eso va bien para todo el mundo, para hacérselo a tu madre, a tu amante, a tu perro, a tu hijo, a quien sea. Eso viene bien a todo el mundo, que le masajeen bien los pies, las patitas, como digo yo, ¿vale? Después de hacer este refluje superficial, vamos a terminar con 2 minutos apoyándonos y haciendo un bombeo, ¿de acuerdo? Lo que es la circulación un poquito más profunda. Y lo que vamos a hacer es apoyarnos, como veis, adaptar las manitas e ir subiendo lento. ¿Hasta dónde? Hasta lo que es el isquión, donde se originan los isquiotibiales, ¿vale? Vamos a coger y vamos a ir como drenando, como si fuera una manguera. Apretamos esa manguera, como veis, la mano así como cogiendo un tubo y vamos drenando poquito a poco, drenando poquito a poco. El paquete vascular viene por la parte interna de la pierna, ¿vale? Entonces, siempre intentaremos con los deditos llevarnos bien hacia adentro. Siempre va a haber una presión aquí, tanto cuanto tratemos por la parte anterior como la parte posterior. Vamos a ir bombeando siempre la parte interna, ¿de acuerdo? Eso es. Y así llegaremos a los 5 o 7 minutos de inicio de masaje. Pues empezamos por el gemelo. ¿A quién le viene bien soltar los gemelos? Ciclistas, futbolistas, gente que anda mucho. Bueno, el gemelo es un músculo muy potente, el segundo más potente que tenemos en el cuerpo, y tenemos que tratarlo con mucho cariño, ¿vale? ¿Cómo empezamos a bombearlo? Mano reforzada, muñeca reforzada en este caso. Adaptamos, nos dejamos caer un poquito y drenamos, ¿de acuerdo? Vamos a drenar hasta aquí, hueco popliteo. Ojo, aquí hay una zona vascular muy importante. No tenemos que hacer mucha presión, no tengáis miedo a pasar por encima, pero no tenemos que hacer hincapié con los dedos en ningún momento. Entonces vamos a hacer como siempre os digo, 20, 25, 30 pasadas o directamente una técnica de 1 minuto. Mano reforzada, nos dejamos caer. Ley de la corbata, ¿de acuerdo? No podemos tratar aquí porque nos romperíamos la espalda. Entonces, ley de la corbata, salimos del talón, nos adaptamos un poquito en el talón, adaptamos la manita y vamos tirando despacito, con cariño, ¿de acuerdo? Bombeando 1 minutito y ya estaríamos. Primero trabajaríamos una pierna y luego trabajaríamos la otra. Como os digo, voy a hacer todo el vídeo de esta pierna, luego habría que seguir con la siguiente si queréis seguir el ritmo, ¿de acuerdo? Un poquito más de crema. Y seguimos con el gemelo. Otra técnica que viene muy bien para el gemelo, como siempre os hemos enseñado en otros vídeos que tenemos, son dedos reforzados. Si tú pasas así los dedos, puede que te hagas al final daño, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es reforzar deditos e irnos por el gemelo. El gemelo consta básicamente de 2 vientres musculares y por debajo tapiza lo que es el sóleo. Entonces, bueno, podemos hacer 3 líneas de acción, como siempre os digo, 3 deditos que van marcados, uno hacia adentro, otro hacia el medio y otro hacia afuera. Y vamos haciendo pasaditas. ¿Cuántas? Pues vamos a hacer 10 por cada línea de presión. Apoyo pisiforme, que se dice, ¿de acuerdo? Apoyo con mis dedos. Otra técnica, es potente, mi paciente ya se le está poniendo la piel de gallina, ¿de acuerdo? Le estamos haciendo un poquito de daño. Me he pasado, vamos un poquito menos energía y seguimos con esas 3 líneas de acción. Otra técnica importante, pulgar reforzado, mucho más potente. Esto es cuando el gemelo es muy voluminoso y muy fuerte, ¿vale? Otras 3 líneas de acción, lo que vamos a hacer es poner la mano en paralelo a la pierna y vamos a ir haciendo esa línea de ataque.
pero muy despacito con esta técnica. Ya simplemente con el dedo gordo podemos hacer mucha fuerza. Lo que tenemos que intentar es no reforzar demasiado, no dejarnos caer, porque si no el paciente se va a empezar a hacer la culebrilla, a empezar a moverse. ¡Ay, ay, ay, qué dolor, qué dolor! Y hay que tener cuidado, hay que tratar al paciente. Como hemos dicho, pues vamos a ayudar a la circulación. Aquí ya me desgravito un poco. Quiero decir desgravito un poco que me caigo, me salgo de mi rango. Entonces, a lo mejor sería más interesante hacer aquí una pinza en vez de hacer pulgar reforzado. Pulgar reforzado para la zona externa, la zona media, pero cuando nos metemos en la zona interna ya, pues merece la pena a lo mejor hacer pues unos dedos reforzados en garra, que digo yo, ¿vale? Para marcar. Aunque si te vienes aquí atrás, ¿de acuerdo? Pues la cosa cambia, porque puedes hacer un dedo reforzado desde aquí perfectamente. Como veis. ¿Vale? Y en el último cambiaríamos de mano. 3 líneas de acción, pulgar reforzado, y en el último cambiamos de mano, ¿vale? Para, bueno, pues si queréis trabajar solo con esa técnica, lo que es el gemelo. Nudillos reforzados, como siempre os digo, tenemos un gemelo muy potente, cogemos mano, dedo y le damos caña, ¿vale? Podemos trabajar con la mano aquí, pero lo suyo sería trabajar con esta mano siempre, ¿de acuerdo? A mí no sé por qué me sale siempre trabajar con esta mano. Más en la zona externa, podríamos hacer mano derecha atacando por la zona externa y más la mano izquierda trabajando por la zona media y por la zona interna, ¿vale? Muy potente también, mucho cuidado, ¿vale? Hemos dicho que íbamos a peinar y que íbamos a ir despacito, pero es una técnica muy potente, tanto la de pisiforme con dedo gordo reforzado como la de nudillos, ¿de acuerdo? Nudillar. Una técnica que viene muy bien también es, bueno, pues básicamente ir haciendo manos entrelazadas, que digo yo, que es básicamente una mano va adelante y otra va atrás, una mano va adelante y otra va atrás, y vamos moviendo la musculatura. Son técnicas, bueno, pues de inicio que pueden estar un poquito antes de la del pulgar y la de nudillos, pero ahí está, ¿vale? Pueden ir muy bien incluso para trabajar toda la pierna. ¿Qué pasa? Pues que lo quiero hacer por zonas. Todo esto, si queréis continuar con dedo reforzado por toda la pierna, pues ya sabéis que podéis hacerlo todo, pero lo voy a hacer seccionada. ¿Por qué seccionado? Porque ahora nos metemos a 90 grados. Bueno, el que siempre veis en las películas, ¿no? Esto es una especie así como de golpeteo que ayuda a relajar, ¿vale? Que se hace con las manos, gancheando. Entonces, pues muy visual, muy de fisio, ¿no? Muy de película de los 50, de cuando salían los masajistas ahí en el gimnasio de boxeo, no sé, me viene a la cabeza películas en blanco y negro cuando veo esto. Hacer vibrar un poquito el gemelo también nos viene muy bien. Desde esta parte también podemos hacer girar el gemelo, ¿vale? Entonces viene muy bien trabajar desde esta postura. Ya le hemos tocado el gemelo. El sóleo que tapiza por debajo, disculpar, solo se puede tocar por una zona lateral, ¿vale? Entonces, manos en pinza para tocar el sóleo y darle un toquecito desde esta parte, ¿vale? Es muy importante el hecho de tocar toda la musculatura. Entonces, vamos tirando, manos en garra y vamos bajando por los lados. Una técnica muy potente de sóleo es desde aquí, pulgar, no se puede reforzar porque tengo que tener aquí un control, y vamos metiendo la mano, ¿vale? Muy potente, por eso simplemente vamos a hacer la pasada, no vamos a hacer apenas fuerza. Otra técnica es abrimos, ¿vale? En rotación interna para el paciente, y podemos hacer esta técnica. Nos vamos a lo que es el hueso, por aquí está la tibia, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es reforzar dedos e irnos pues por donde nos deje, donde encontremos todo lo que es la masa muscular y no el hueso. Perfecto. Pues ahí estamos. Como siempre os digo, si no sabéis, no tenéis manos, pues 10-15 pasadas muy suaves o directamente pues 30 segundos en este caso, ¿vale? Seguimos con técnicas de gemelo. Vamos a hacer la unión miotendinosa, donde se juntan los dos gemelitos, ¿vale? Esto siempre es una zona de conflicto. Entonces vamos a coger manos reforzadas, como veis, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer como un movimiento de vaivén. ¿Para qué? Para intentar soltar, los dos gemelos se unen en esta parte, así, y vamos a poner las manos en el medio. Entonces vamos a intentar relajar un poquito. Vamos pasando de izquierda a derecha y yendo hacia adelante y hacia atrás. Eso es. Muchas veces irnos a la mitad, hacer un parabrisas, que digo yo, aprieto y me voy, y desde aquí tendríamos que cambiar la postura. Eso es. Aprieto y me voy como si fuera un limpio parabrisas, ¿vale? Incluso aquí. Eso es.
para separar los dos vientres musculares, que ahí es una zona de conflicto muy fuerte. El 80% de las lesiones suele venir en el gemelo interno, estadísticamente. Entonces, bueno, pues hay que tratarlo bien. Y con esto hemos terminado gemelo. Bueno, hemos terminado gemelo, pero tengo que dejaros en la caja de descripción de comentarios, donde os ponemos todo el resumen del vídeo, que estamos haciendo un masaje de gemelo con pistola de vibración, algo muy interesante que os puede venir genial. Seguimos, chicos. Tenemos ahora la parte posterior de la pierna, ¿vale? Básicamente vamos a llegar hasta un huesecito que es el isquión, donde, digo, es la zona de los isquiotibiales. Todo el mundo dice los isquios, los isquios. Bien, bueno, pues ya hemos hecho las pasadas superficiales, ya hemos hecho el drenaje profundo y ahora nos vamos a poner a trabajar con los isquios directamente, ¿vale? Entonces, a mí lo que me gusta mucho es mano reforzada e ir drenando fuerte. Ahora ya más fuerte, ¿de acuerdo? Aquí sí que merece la pena porque además cogemos con la manita por dentro y ya activamos todo el paquete vascular, tocando también todo lo que son los aductores. Cosas que me gusta aquí trabajar también. Dedos reforzados, bueno, sí, se pueden trabajar, pero ¿veis? Levanto mucho el codo, no acabo de estar cómodo. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho aquí, pulgar reforzado. Nos podemos ir, los isquios suben por aquí, ¿vale? Por aquí viene tapizando por debajo todo lo que es el bíceps y luego semimembranoso y semitendinoso. Hacen como un triangulito, ¿de acuerdo? Y se insertan por aquí. Entonces, bueno, con dedo reforzado, con pulgar reforzado, lo que podemos hacer es la parte externa, la parte media y la parte interna, ¿vale? Otras 3 líneas de acción. Aquí también hay un efecto de unión miotendinosa aquí, donde se confluyen todos y suele haber bastante atrapamiento. Entonces, bueno, como os digo, 20 pasadas por fuera, 20 pasadas por la mitad, 20 pasadas por dentro, ¿de acuerdo? Con pulgar reforzado, como os he puesto esta mano aquí y esta mano aquí. Otra técnica que viene que es muy potente es la de nudillar, ¿de acuerdo? Salimos de la parte externa de la pierna y nos vamos hasta lo que es el huesecito que hemos comentado, ¿de acuerdo? Antes, que es justamente el isquión. Llegamos al isquión, pum, y ahí terminamos. Va a haber un tope óseo, un reborde óseo, algo que nos va a decir hasta aquí, ¿de acuerdo? Técnica muy potente, mi paciente se retuerce un poquito, pues vamos a bajar la intensidad, ¿de acuerdo? Como veis, luego con la mano izquierda, que se puede trabajar muy bien desde aquí, desde dentro. Vamos peinando, vamos peinando, vamos peinando. ¿Se puede hacer reforzada? Pues claro que sí, yo os lo recomiendo. Así hacéis un efecto de tenaza y de pinza, que viene muy bien. Drenamos toda la pierna, mirad. Zona interna y zona externa trabajada. Esto es una maravilla. Y llegamos a la zona del final, ¿vale? Cogemos, hacemos pinza y llegamos a la zona, plim, del final. Podemos cambiar haciendo la zona que nos tendríamos que poner ya un poquito más aquí, pero ya estamos perdiendo un poco la energía, ¿de acuerdo? Cuanto más nos separamos, más perdemos la energía. Vamos a subir la piernecita aquí un segundito y aquí adaptarme. De manera que los nudillos entren por un lado y salgan por aquí, mirad. La pinza hacia el otro lado. Pero aquí ya estamos perdiendo un poco. Para no desviarnos del tema nudillar, como os he comentado, línea, 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 3 líneas de acción, para no complicarnos, nos van a venir muy bien, tanto dedo reforzado como nudillar. Aquí es una musculatura potente, no muy voluminosa, porque el volumen viene del cuádriceps, pero es una musculatura que nos hace sprintar, nos hace ir fuerte cuando queremos correr, cuando queremos movernos rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado con ella porque se lesiona muchísimo. Suele haber mucha descompensación entre la musculatura anterior y la musculatura posterior. Como os digo, técnicas de dedo reforzado, técnicas de nudillo reforzado y a veces también podemos meter incluso un poquito de antebrazo. Mirad, es un drenaje muy chulo este. Cogemos desde donde se supone que empieza el gemelo y metemos el antebrazo. Y nos va a parar directamente el huesecito que os he dicho, el isquión, que es un huesecito que está en el culete aquí, ¿vale? Entonces, ahí vamos. Podemos hacer una pasada por encima, incluso podemos hacer una pasada por fuera. Sin meter el codo, es antebrazo, ¿de acuerdo? Ojo con meter el codo, esto es una auténtica barbaridad de energía, entonces tenemos que tener cuidado que los podemos lesionar. Vamos adelante y vamos atrás. Eso es. Pues con esto tenemos el isquio. Vale, chicos, tenemos gemelo y tenemos isquio. Nos vamos a ir a la zona del glúteo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a bajar un poquito aquí. No vamos a bajar mucho porque YouTube ve medio culo y ya el vídeo te lo revienta porque no se puede ver medio culo.
Bueno, no pasa nada, chicos. Esto es humano. A ver si nos enteramos ya. Glúteo, zona glútea de la cresta ilíaca. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy rápidamente. Vamos a bombearlo, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter a hacer técnicas muy potentes, aunque es una musculatura muy potente y es muy agradecida cuando la masajeamos, porque ayuda a quitar mucho dolor lumbar y sobre todo no descompensar las piernas, ¿vale? El glúteo es el antagonista del psoas y siempre lo tenemos que tener con buena tonicidad. Entonces, desde esta posición vamos a reforzar manos y vamos a hacer un movimiento de rotación hacia afuera, ¿de acuerdo? No hacia adentro, sino hacia afuera. Eso es. ¿Cuánto? Pues como os digo, podéis hacerlo 20, 30 veces o directamente meteros en un minuto. Metéis un minutito aquí y tal cual. ¿Podéis trabajar con las dos manos a la vez? Sí, pero tendréis que trabajar desde este punto de aquí. Desde aquí nos estamos desgravitando ya un poco. Ya estamos aquí jugando con la gravedad y luego la espalda nos va a molestar. Entonces yo os lo muestro simplemente en un cachetín. Eso es. Cuando hemos hecho la técnica de dedos reforzados, un masaje circular durante 1 minuto, 2 minutos, ¿vale? Que el paciente se relaje. Podemos hacer una técnica un poquito más potente. Una técnica un poquito más potente, ya sabéis, nudillitos, ¿vale? Que sería, reforzamos nudillito y vamos dejando caer. A mí me gusta trabajarlo desde aquí, con las dos manos, mirad. Viene una, se va la otra. Viene una, se va la otra. Esto es un carrusel, podríamos decir, de masaje en el glúteo, en el que no hay pérdida de contacto en ningún momento y es una técnica potente. La masa glútea es muy grande, ¿vale? El culete pues, es una superficie bastante grande y bueno, pues ahí está, ¿vale? Entonces, el glúteo podríamos trabajarlo también con antebrazo, ¿de acuerdo? El antebrazo y con codo, el antebrazo y con codito, ¿vale? Así que bueno, vamos a intentar no hacer mucha presión, pero sí que es como una musculatura muy profunda. Podemos trabajar antebrazo y meter un poco codo, haciendo líneas de acción. Serían 3 líneas de acción, estas 3 líneas de acción que os marco aquí, ¿de acuerdo? Entonces el codo debería pasar antebrazo, terminar con codo ahí. Antebrazo y pasar con codo. Técnicas muy importantes de glúteo, musculatura que hay que soltar para trabajar bien una pierna, indispensable. Vale chicos, ya hemos terminado con gemelo, isquio y glúteo y ahora nos vamos a dar la vuelta. Ya tenemos a nuestro paciente dado la vuelta y ahora vamos a trabajar todo lo que es la pantorrilla por delante y lo que es la zona anterior, que es la zona del cuádriceps. Bueno, básicamente lo que tenemos que conseguir en estas zonas pues es una relajación, ¿de acuerdo? Es una relajación como la que hemos intentado buscar antes. Como no hemos tenido tiempo de poder hacer ese masaje superficial al inicio, pues lo vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para mostraros otra posición de masaje en la que tienes que ser pues un poquito alto, porque si mides poco pues no vas a poder llegar a unas piernas enteras. Tienes que irte desde adelante hasta hacia atrás y vamos a activar un poquito la musculatura, vamos a activar un poquito lo que es la circulación superficial, ¿vale? Y es simplemente dejar pasar las manos por todos los rebordes óseos. No soltamos la rodilla en ningún momento, no las despegamos las manos del paciente. Y vamos a ir haciendo, pues, durante 5 minutitos, unas pasadas suaves, ¿de acuerdo? Cuando hayamos pasado 3-4 minutitos, pues vamos a hacer un poquito más de presión. Nos vamos a dejar caer encima del paciente. Tendríamos que subir hasta lo que es la cresta ilíaca del paciente, ¿de acuerdo? Que es donde vamos a terminar y donde tenemos que tener pues un origen y un fin de trabajo. No vamos a quedarnos aquí a la mitad, tenemos que llegar hasta el final. Hasta el final es donde se origina el cuádriceps, ¿vale? Donde, bueno, uno de los tendones del cuádriceps. Cuando hayamos terminado con las pasadas profundas, vamos a trabajar lo que es la pantorrilla. La pantorrilla, palabra que me hace mucha gracia y que os voy a poner luego la definición. Pantorrilla. Existen distintas teorías sobre el origen etimológico del término pantorrilla. Así están las que indican que deriva del portugués y otras que derivan directamente del gallego. Sea como sea, tanto en un caso como en el otro, deriva de una palabra que es panturra, que se puede traducir como barriga, y a su vez del latín pantia, que es sinónimo de panza. Básicamente, la pantorrilla es panza o barriga de la pierna. Pantorrilla por delante, ¿de acuerdo? Nos vamos a venir aquí, a esta pierna de aquí para que lo veáis bien. Cogemos un poquito de crema, ¿vale?
Y es una musculatura que aquí tenemos un hueso, que no hay que presionar, no hay que meterle caña a este hueso, sino toda esta zona de tibiales y peroneos. Básicamente, lo que vamos a hacer son distintas técnicas. Primero, una de manos reforzadas. Como veis aquí, mi pulgar refuerza las manos y vamos a bombear hacia arriba. Eso es. Bombeando hacia arriba, despacito, desde el tobillo, desde los huesos del tobillo, básicamente hasta donde empieza la rodilla, llegando a la cabeza del peroné, ¿vale? Eso es. Eso es. Otra que podemos hacer aquí, 20-30 pasadas, podemos hacer 3 líneas de acción, como siempre os digo, por la zona más inferolateral, ¿de acuerdo? Más por atrás y por el lateral totalmente y un poquito por anterior, ¿vale? Que aquí hay una masa pues bastante potente, sin meternos en el hueso, ¿de acuerdo? Bastante potente. Una técnica que podemos hacer con el talón de la mano. Reforzamos el talón de la mano, ¿vale? Y subimos. Y subimos, reforzando el talón de la mano, dejándonos caer hacia adelante. Una técnica muy plana, muy drenante, que viene genial. Eso es. ¿Cuántas veces lo hacemos? Pues 30 pasadas, o como os digo, 30 segundos, 40, 50 segundos, y seguimos con otra, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la de pulgar reforzado. Pulgar reforzado se refuerza uno sobre otro. Aquí es difícil meter el talón de la mano y hacerlo, que se puede perfectamente, pero a mí me gusta más con los 2 dedos reforzados. Vamos a hacer 3 líneas de acción. Mirad, una anterior, ahí, otra que es más lateral, eso es, y otra que es totalmente lateral. Y mirar cómo cambio las manos. Aquí ya no me puedo venir aquí, entonces mirar cómo cambio las manos. Guío mis 2 dedos, los pongo encima del dedo gordo y lo que hago es generar otra línea de acción y de masaje. Volvemos a la del principio, ¿vale? Dedos reforzados para que lo veáis. Despacito. Podemos cambiar aquí o podemos hacer la del medio así, como más cómodo pues os venga. Y la última reforzamos con estos 2 deditos. Muy bien, pues ya son 2-3 técnicas que hemos visto para la pantorrilla, la zona anterior. Toda la zona anterior también se puede ganchear por dentro, ¿de acuerdo? Vamos a flexionar un poquito la pierna y gancheamos por dentro si quieres. Pero bueno, aquí ya hemos tocado el gemelo, lo hemos saludado y bueno, pues sin más, ¿no? Esta técnica podría ayudarnos a tratar la zona más de flexores del pie, de flexores plantar. Bueno. Técnica por antonomasia muy potente, nudillos reforzados. Siempre cogemos el dedito gordo, siempre reforzamos y vamos despacito. Aquí generamos 3 líneas de acción de golpe, ¿vale? Estamos tapizándolo, peinándolo de golpe, todo lo que es la masa muscular, ¿vale? Como veis, mi puño ocupa todo lo que es la pantorrilla por delante. Si fuera una pantorrilla muy grande, pues haría una línea de acción más lateral y otra más anterior. Y nos guiamos. Está muy bien porque crea una pinza, efecto drenaje. Puedo trabajar con la mano derecha también a nivel de drenar toda la pierna hacia arriba y nos estamos llevando una buena dosis de energía. Técnica muy potente, tener cuidado, por favor. Tenéis que trabajar esto pues con bastante cuidado. Básicamente esta zona se trabaja así, es una musculatura que no suele cabrearse mucho, pero se suele cabrear mucho más el gemelo, pero bueno, ya lo habéis visto, ¿vale? Vamos a seguir con la zona del cuádriceps. La zona del cuádriceps es la zona más voluminosa de la pierna por antonomasia. Entonces, voy a explicaros. Se trata de tratarlo con cuidado y sobre todo es un músculo muy importante para aliviar problemas lumbares, ¿vale? Domina mucho, mucha gente tiene mucho cuádriceps, poco isquiotibial y de ahí vienen los problemas luego. Entonces, bueno, como ya os he dicho, me gusta al principio bombearlo. ¿Cómo se puede bombear? Con manos en zigzag, como os hemos explicado antes, ¿vale? Una técnica de inicio que viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces aquí nos vamos hasta la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es este huesecito que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Os lo voy a mostrar en la otra pierna. Un poquito más de crema, aceite. Cuanta más crema, cuanta más aceite, menos profundizáis. Así que ojo, ¿de acuerdo? Como estamos haciendo un masaje medio bajo en potencia, bastante cremita, que te viene muy bien. Llegamos hasta lo que es la cresta, ahí, perfecto. Lo que es la espina ilíaca anterosuperior, no la cresta está aquí, ¿de acuerdo? Como veis, vamos alternando manos, una sube, una baja, una sube, una baja.
Y vamos. ¿Cómo enfriar masajeando tu casa suave. sin aire acondicionado en Esta verano? técnica se puede hacer en gemelo. Descúbrelo hoy se puede hacer en mismo. isquiotibial, pero bueno, a mí me gusta mucho en cuádriceps porque te da oportunidad a tantear toda la musculatura y te viene muy bien. Perfecto. El cuádriceps, como ya os digo, tenemos un paquete vascular todo por dentro y lo que tenemos que hacer es, siempre que pasamos la mano por dentro, drenar bien hacia arriba para conseguir activar todo el paquete vascular que hay, que protege la pierna por dentro. ¿De acuerdo? Como veis, una técnica pues, agradable y suave. Más cositas que podemos hacer. Podemos peinarlo, ¿de acuerdo? Con la técnica del dedo reforzado. Y vamos a hacer 4 líneas de acción, básicamente. Una bien por fuera, una un poquito por dentro, otra totalmente anterior. Y aquí ya como perdemos lo que es la gravedad en hacerlo, lo hacemos con dedos reforzados. Eso es. Trabajamos vasto interno, crural, sartorio. Bueno, aquí hay un montón de musculatura que tratar. Pero serían 4 líneas de acción, ¿de acuerdo? Lo marco por aquí, aunque no podáis ver bien cómo sería. Pero sería aquí hasta la cresta ilíaca. Aquí hasta la cresta ilíaca. Aquí esta última línea, penúltima línea hasta la cresta ilíaca. Y luego con dedos reforzados, cresta ilíaca. ¿Qué podemos hacer aquí? Una posición en 4 para trabajar un poquito lo que es la masa de los aductores. La masa de los aductores también es muy potente y la estábamos tocando todo el rato que hemos tocado isquiotibial y cuádriceps, ¿de acuerdo? Lo único que vamos a hacer aquí es rodilla enfrentada al vientre y lo que vamos a hacer es un masaje de bombeo, ¿de acuerdo? Los aductores hay que tener mucho cuidado con ellos. Si les quitamos mucha tensión, vamos a hacer un desequilibrio entre la musculatura abdominal y de los aductores y eso nos puede llevar a un problema. Entonces, bombeando muy despacito. Aquí no clavamos dedos porque todo el paquete vascular viene por aquí, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacerlo con cuidado, como estáis viendo. Mira, reforzamos las dos manos, llegamos adelante, volvemos atrás. Otra técnica de aductor, si nos venimos aquí, un poquito más potente, pero muy suave, con dedos reforzados. Suave, relaja, suave, relaja, suave, relaja. Eso es. Y vamos a hacer, como os digo, 20-30 pasadas, 1 minuto, 2 minutos, tanto por uno como por el otro. Bueno chicos, antes de llegar al final del vídeo en el que tendríamos que hacer otras pasadas durante 5-7 minutos suaves para despedirnos del paciente, voy a utilizar y me voy a poner a hacer técnicas, voy a dejar de hablar porque si no a veces pues me lío, ¿de acuerdo? Y os dejo con las técnicas y los movimientos naturales que suelo yo hacer en clínica, ¿vale?
Bueno, como os hemos comentado, chicos, trabajar todas las piernas, las dos piernas, por delante y por detrás, nos lleva como aproximadamente 1 hora. Ojo al meteros en un masaje de 1 hora porque os podéis hacer daño en brazos, hombros si no estáis acostumbrados, ¿de acuerdo? Así que hacer la mitad de tiempo, hacer la mitad de pasadas e ir cogiéndole manos al asunto, porque si no, luego podéis acabar con un dolor de manos y al final la liáis. Todas estas técnicas no sustituyen a un fisioterapeuta, no sustituyen a un tratamiento para quitar una contractura o una patología. Por favor, si tenéis un problema, acudir a vuestro profesional de confianza. Ya sabéis que podéis dejarnos comentarios de, oye, hazme un masaje en el pie, hazme un masaje en la espalda, ya lo tenemos, hazme un masaje en las cervicales, ya lo tenemos. Entonces, si queréis algún tipo de comentario, tenéis alguna duda, dejadlo en comentario y vamos hablando, ¿de acuerdo? Si queréis una cita, por ejemplo, online, porque tenéis una patología y queréis hablar con nosotros, en la descripción del vídeo os dejamos un enlace donde podéis pinchar y hablar conmigo si queréis. Y nada, como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá, nos vemos hasta el siguiente vídeo. Adiós, adiós. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy estamos con Esther otra vez. Hoy os voy a explicar mis técnicas secretas de masaje para quitar una ciática. Y Esther, pues hace mucho CrossFit, ¿verdad? Entonces, explicándolo rápido, el glúteo, una contractura, ha generado una irritación en el nervio y quiero que me cuente un poco ella qué ha pasado. A ver, ¿qué ha pasado, Esther? Pues me pasé un poco con los pesos y demás y entonces tuve 2 días como mucha sobrecarga lumbar, pero bueno, seguí entrenando sin más y porque algunas veces me pasa, pero no va más. Y entonces el tercer día así me empezó a doler como la zona del glúteo. El culete, entrena mucho, sobrecarga lumbar, sobrecarga de glúteo. Seguí entrenando y se me empezó a bajar el dolor hasta donde empieza el gemelo. Hasta donde empieza el gemelo. Contractura lumbar, contractura en el glúteo con piramidal y nos afecta, nos irrita el nervio y hace que haya dolor justamente donde empieza la corva, el origen del gemelo, ¿de acuerdo? Entonces un origen pues básicamente irritativo, no sabemos si hay algo de discopatía, le hemos pedido una resonancia a ver qué tal va. Entonces vamos a dibujar la zona que vamos a tratar y os voy a ir luego contando lo que vamos a hacer en este tratamiento. Localizamos las zonas afectadas. Por favor, Esther, vamos a darnos la vuelta despacito. Eso es. Bien estable el paciente. Vamos a subir un poquito por aquí. Vamos a intentar dibujar pues todas las zonas implicadas en el problema, ¿vale? Eso es. Así. Bueno, cuadrado lumbar, chicos, sale de la cresta ilíaca a la última costilla, ¿vale? Vamos a tratar este cuadrado. Los iliocostales, vamos, toda la musculatura erectora también la vamos a tratar. Cuadrado lumbar y la musculatura erectora de la columna. Trocánter mayor. Lámina sacra. Músculo piramidal. Esto también lo tenemos que tratar. Glúteo saldría de toda la cresta ilíaca, que la hemos dibujado por aquí, vaya, bueno, aquí, con esta dirección hacia el fémur. Como veis, por capas hay músculos que se solapan. Entonces vamos a tener que trabajar eso y luego además vamos a tener que trabajar saliendo del isquión, que es un músculo, es una inserción de los isquiotibiales. Vamos a tener que trabajar esta línea de acción hasta donde tiene la irradiación, que sería el gemelo. Esa va a ser nuestra línea de trabajo. Isquión, todo lo que es la zona de los isquiotibiales por donde tiene la irradiación, hasta el gemelo, ¿vale? Así que vamos a empezar con las técnicas de masaje. Y para hacer el masaje, las técnicas de masaje, siempre me ponéis en los comentarios ¿qué tipo de crema utilizas? ¿Qué tipo de aceite utilizas? Pues como dijo mi abuelo, ya que lo haces bien. Utilizo varias cremas y varios aceites. En este caso vamos a trabajar con una gama de nuestros amigos de Fisaude, que nos ha dejado una gama de cremas naturales que se llaman Kinefis. En la gama de aceites tenemos aceites de almendra, aceites de glicerina, aceites de oliva, de bisabolol, aceite de rosa mosqueta, aceites esenciales de menta, aceites wintergreen, aceites de romero, bergamota,
aceite esencial de eucalipto, de pomelo y esenciales del árbol del té. ¿Por qué nos gusta tanto esta línea? Porque son exclusivas y elaboradas con ingredientes naturales. Chicos, vamos a empezar con la primera fase. Esto va a constar de 3 fases y de 3 cremas. Vamos a empezar con una crema de Kinefis, crema Intensive. ¿Por qué elijo esta crema al principio? 2 razones. Una, tiene principios activos, características activas antiinflamatorias. No medicamentos, no me gusta dar medicamentos. Principios activos, lleva arnica y va a preparar el dolor agudo que tenemos y nos va a ayudar a relajar. Entonces, la primera fase de cualquier tipo de masaje que deis, ¿de acuerdo? Tiene que ser empezar a bailar con el paciente, empezar a estarse tranquilo, decirle despacito, oye, ¿podemos pasar? ¿Podemos trabajar contigo? ¿Podemos trabajar la piel? ¿Te puedes empezar ya a meter en fase de relajación? Queremos quitarle esa tensión. La arnica huele, ¡buah! Esto es una maravilla. También tiene poderes cosméticos, como digo yo. Esto deja la piel muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y lo que vamos a hacer es simplemente durante 3-5 minutos ir haciendo un masaje totalmente palmar para ir metiéndonos por lo que son los tejidos, pasar de la piel, la dermis, llegar al músculo e ir haciendo un poquito de bombeo. Bombeo de pierna arriba, bombeo de pierna abajo. A mí me gusta siempre trabajar como los DJs, a 2 manos, como veis. Pero también podéis hacer técnicas tan sencillas como manos reforzadas e ir dando presión con un ritmo constante, relajado por toda la zona que vamos a tratar. Vamos a tener que soltar el cuadrado lumbar. Vamos a tener que soltar todo lo que son la musculatura erectora de la columna. Me pongo aquí, debería estar al otro lado, chicos, pero es que si no, no vais a ver el masaje. Vamos a tener que soltar toda la musculatura glútea hasta el trocánter, ¿de acuerdo? Vamos a tener que soltar toda esta zona. Vamos a tener que soltar luego más profundo el piramidal. Ahora mismo no tenemos que meter puño, que me vengo arriba. Despacito, dándole cariño. Vamos a notar, el paciente tiene que notar una sensación de calor o de frío porque aumenta la circulación en la zona, ¿vale? Y luego por último tendríamos que soltar 3-5 minutos muy suavecito todo lo que es el isquiotibial, ¿vale? Con esta primera fase, con esta primera crema vamos a conseguir un efecto deseado que es aumentar la circulación y preparar ya lo que es el cuerpo para recibir la dosis de energía, la que nos va a hacer que los músculos realmente se relajen, ¿de acuerdo? Seguimos con la segunda fase del tratamiento, muy importante. Ya hemos relajado la zona, hemos incitado al paciente a decirle que vamos a hacerle un masaje, hemos relajado planos superficiales y hemos creado con una crema un efecto antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con los aceites. Como os digo, si lo haces bien. Le he dado a oler 3 aceites: chocolate, frutos del bosque y romero. Y el que ha ganado ha sido romero. Bien, pues vamos a dárselo. ¿Por qué? Porque el paciente también tiene que tener una experiencia positiva a la hora de hacer esto, porque le vamos a hacer un poco de pupa cuando metamos las manos. Así que aceite de romero, que tiene sus propiedades. Vamos a coger un poquito y vamos a empezar a hacer las 3 técnicas que suelo hacer. Como os digo, estas son mis técnicas secretas, a ver si me contáis las vuestras. Un poquito de aceite de romero, despacito, 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 ¿vale? Siempre en mano, nunca directamente a lo que es el paciente, y vamos extendiéndolo despacito. Luego necesitaremos dar un poquito también aquí en la pierna, vamos a dejar que me pasa un poquito de aceite. Entonces, técnicas que vamos a utilizar. Como os digo, tenemos que relajar piramidal hasta el trocánter y lo que es la zona glútea. No es la mejor manera en la que me voy a adaptar, pero vais a ver las técnicas. Yo empezaría, ya hemos hecho 5 minutitos de relajación, manos reforzadas, cuadrado lumbar. Vamos a tirar unas líneas por el cuadrado lumbar, salimos de la columna, reforzamos deditos, dedos reforzados. Ya habéis visto, tenemos masajes de lumbar, tenemos masajes de cervical en el canal, echarles un ojo. Y peinando la última... Uy, ¿cómo está ahí, qué saltito has dado, Claro, es que esto no... Aquí no estamos simulando nada, aquí este paciente tiene este problema. Y lo que estamos haciendo es un tratamiento in situ. ¿Cuánto vamos a hacer esto? 3-5 minutos cada técnica, ¿vale?
pulgares reforzados. Si nos vamos a glúteo, pulgares reforzados, nos meteríamos haciendo un barrido de glúteo, ¿de acuerdo? Ahí sería. Barridito de glúteo, manos reforzaditas. ¿Cómo enfriar tu casa Si nos sin aire queremos meter acondicionado? con piramidal, nos vamos a lámina sacra y vamos hasta el trocánter. Hasta aquí. Hasta aquí. Si queremos hacer los erectores de la columna, haríamos manos reforzadas hacia arriba, haciendo un abanico, saliendo de la cresta ilíaca. Ahí lo tenemos. Cuando ya hemos dado una intensidad media, empezaríamos con técnicas nudillares. Técnicas nudillares que hago yo desde esta posición. Cuanta más aceite, menos profundizamos, chicos. Así que ahora os explicaré una cosa muy importante que vamos a hacer en la fase 2, ¿de acuerdo? Que es en la que estamos. Dedo reforzado, como si fuéramos a darle un capotazo a alguien, y guiamos hacia afuera. 3 líneas de acción. Despacito, no lo hagáis rápido, hacerlo profundo, intenso y despacito. Y por encima de la cresta ilíaca. Una técnica que me gusta mucho para lo que son los erectores de la columna es dedos, puño reforzado, que es con esta mano guías, estabilizas y con esta haces una buena pasada. Intenso, ¿eh? Esther, un pulgar, la mano izquierda ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos vivos? Sí, venga, por ello. ¿Vale? 3-5 minutos estaríamos aquí también. ¿De acuerdo? Siguiente técnica para glúteo, que es muy parecida a la que vamos a hacer a piramidal. Esto lo haría desde este lado, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer de aquí para que lo veáis. Dejando fuera de la cresta ilíaca, lo que vamos a peinar es con el puñito. Vamos a peinar y deberíamos de llegar por debajo del trocánter, ¿vale? Ahí, con el puñito, dando caña, 3-5 minutos para localizar solo el piramidal, lámina sacra y hasta el trocánter. Con el puñito, otra vez. Podríamos hacer esta técnica para localizarlo más, ¿de acuerdo? Y no nos olvidamos de nuestro isquiotibial y de dolor irradiado. El dolor irradiado salía desde el isquión, desde la nalga, a todo lo que es el origen del gemelo. Entonces, con el aceitito de romero que nos hemos dejado por aquí, se pueden hacer dedos reforzados así. No me gusta, ya suele ser pulgar reforzado, que suelo poner la mano apoyado en mi otra manita, en lo que es la eminencia tenar y hipotenar, y hago un masaje reforzado, longitudinal. Aquí el problema no está, el problema ya es del nervio que irradia. El problema se ha originado aquí y ahora ya el nervio que está enfadado manda señales hacia abajo. Aquí lo único que tenemos que hacer es aumentar un poquito la circulación. 3 líneas de acción, ¿de acuerdo? Con el dedito reforzado, le damos caña y llegamos hasta el huesecito. Eso es, llegamos hasta el isquión. Llegamos hasta el isquión. Dedos reforzados. La siguiente técnica sería con el puño. Con puño reforzado. Podemos hacer una técnica muy potente y muy guiada. También podemos aprovechar esta mano para drenar un poquito lo que es el aductor, que nos viene muy bien. Desde donde empieza, desde donde termina el dolor, a donde empieza. Le damos cañita de la buena ahí. ¿Eh? Perfecto. Hemos hecho dedos reforzados y puños o carrusel de dedos. Podemos utilizar un movimiento circulatorio del carrusel de dedos para aumentar la circulación. Pero en este caso ya estaríamos con las 2 primeras técnicas de masaje. Recordar en cada zona, cada técnica, 3-5 minutos. Y una de las cosas que os tengo que comentar son las propiedades del aceite de romero. Lucha contra el envejecimiento, nutre e hidrata, es antiinflamatoria, cuida el cabello, es antibacteriano, controla el acné, ayuda a la cicatrización y ayuda contra la dermatitis. Estamos terminando el masaje en la fase 2. Hay 3 fases, recordarlo. Y ahora lo que quiero es quitar un poco de aceite. El aceite ya ha entrado en el organismo, ya está haciendo sus beneficios, ya hemos relajado con las técnicas que hemos comentado, pero como el problema se ha producido por la contracción de músculos que han bloqueado las lumbares y que luego han irritado el piramidal, lo que vamos a hacer ahora es una técnica muy potente de codo, buscando puntos gatillo, ¿vale? Entonces, ahora necesito nada, fijaros, con un dedito lo mancho aquí y me lo doy en el codito para poder resbalar, pero no quiero resbalar mucho. Entonces, son técnicas muy potentes en las que vamos a hacer que el paciente nos diga, ahí hay un punto de dolor, ¡pop! Pues ahí me quedo. ¿Cuánto me voy a quedar? Pues 90 segundos, 120 segundos haciendo la inhibición. Lo suyo es hacer 2-3 pasadas para confirmar que ese es el punto y ¡pop! Si ese es el punto que hemos confirmado, nos quedaremos.
para trabajar el cuadrado lumbar empezamos con el dorso con lo que es la zona cubital de la mano, llegamos al codo y ahí es cuando flexionamos y hacemos un movimiento que acompaña. Mira, ahí tenemos puntito, ¿vale? Entonces tendría que pasar 3 veces para confirmar que aquí hay otro punto. Otra línea de acción sería esta. Oh, ahí tenemos un punto. No sé si estáis notando cómo el paciente se va y dice, ¡ay, Dios mío! Pues ese es uno de los puntos que habría que tratar, ¿vale? Ahí, pum, pues ahí me quedaría realizando un tiempo de unos 90, 120. Tenemos que pasar del dolor, que a veces irradia hacia un lado o hacia el otro, a que no haya dolor. Técnica de codo para glúteo, como lo estáis viendo. Yo estaría aquí, estaría más cómodo, estaría haciendo otras técnicas, pero quiero que lo veáis, entonces me tengo que meter aquí. Dedo de crema, dedo de aceite de romero, buenísimo este aceite de romero que nos han pasado nuestros compañeros de Fisaude, de acuerdo, de la marca Kinefis, nos encanta y llevamos trabajando pues como 3 o 4 años con ello. Entonces sería, peinamos el glúteo, literalmente, peinamos con el antebrazo, el glúteo, ahí va, ahí, vale. Esta técnica la voy a hacer con el codito, a ver si me da para explicarla y enseñarla bien, porque es bastante vistosa, ¿vale? Entonces, si yo me meto aquí y aquí tenemos un punto, ¡opa! Lo que vamos a hacer, esto se puede hacer con el pulgar también, es inhibir, y viene muy bien esto, ¿de acuerdo? Inhibir aquí, y ya tenemos una técnica de inhibición acortando la musculatura e inhibiendo el músculo. Estamos, yo creo que más que piramidal, ha saltado el piramidal más que el glúteo. Entonces, estamos ahí haciendo una técnica de inhibición que estaremos 30-40 segundos. Aquí suelo poner mi rodilla y así no me canso más. Pero bueno, es una buena técnica como lo estamos realizando. Y ya estamos haciendo aquí un punto estupendo, con un silencio neurológico que nos va a ayudar a tener ahí una inhibición de toda la musculatura. Yo creo que estamos aquí encima del piramidal y le estamos dando lo suyo. Entonces, va a venir muy bien para que deje de irritar a lo que es el tronco ciático, ¿de acuerdo? A lo que es ese nervio ciático y nos dé dolor hasta lo que es el gemelito, ¿vale? 90-120 segundos, posición muy vistosita. Esto se puede hacer localizando el punto y trabajando directamente con el pulgar, pero con el codo, chimpum, porque hay gente que tiene una masa glútea enorme porque está muy fuerte y es una locura meter el dedo. Para el isquiotibial, pues 3/4 de lo mismo. Podéis trabajar con todo lo que es el antebrazo, si queréis, podéis trabajar con todo lo que es el codo, y aquí no debería haber tanto problema, aunque lo hay, lo hay también. Haríamos 3 pasadas, encontraríamos más o menos aquí es donde el paciente se mueve, pues nos quedaríamos aquí. ¿Cómo acortamos el isquiotibial? Súper sencillo y súper cómodo. Te puedes quedar aquí, fíjate, durmiendo. Te quedas aquí relajado. Que tenga los pies bien lavados, claro. Pues te quedas aquí apoyadito, muy cómodo para el fisio y muy bueno para el paciente. Y con esto concluiría la segunda fase que tenemos de masaje para todo el problema que estamos teniendo de contractura lumbar, contractura del glúteo piramidal con irradiación hasta el gemelo. Ya estamos en la tercera fase, estamos terminando el tratamiento. Como os digo, los tratamientos que hago a diario en la clínica, y para eso vamos a utilizar bálsamos. ¿Por qué? Porque tiene mentol y lo que quiero es que ahora la piel se quede fresquita, que tenga esa sensación de descongestión. Y esta crema es una auténtica maravilla, ¿vale? Al tener esa propiedad de mentol, lo que va a hacer es un efecto de fresquito, ¿vale? ¿Y qué le hacemos siempre a un paciente después del masaje? Venga, que lo has hecho muy bien, venga, te has portado muy bien, no has llorado cuando te he clavado el codo. No, te has portado genial, tu cuerpo tiene que venir poco a poco a mejor, tiene que descansar, por favor no me hagas crossfit otra vez y te revientes. Y nada, darle un poquito, 3-5 minutos en las zonas que hemos trabajado para darle cariño y terminar preparando la piel. Este tratamiento en cuestión lo repetimos entre 48 y 72 horas después de haber realizado el primer tratamiento. En cosa de 3 tratamientos, si solo es muscular, suele haber una recuperación en torno al 80 al 90%. Bueno, Esther, espero que te haya gustado el tratamiento pulgar. Si ha sido así, espero que no te hagas más daño haciendo CrossFit. Si no, ya sabes que aquí siempre te trataré con mucho cariño. Pues chicos, hemos terminado. Os he explicado mis técnicas secretas para tratar una ciática, dolor de ciática. Y como siempre os digo, estamos en el canal para vosotros. Dejarnos comentarios. ¿Que tenéis dudas? Comentarlo y charlamos con ello. Publicamos los martes y los jueves y puede que empecemos a hacer unos directos otra vez los viernes.
Así que como siempre os digo con mucho cariño, hasta la curación y más allá. Chao, chao, adiós, adiós. Hemos sufrido un pequeño encontronazo, pero ya estamos otra vez en directo. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Víctor Hernán, fisioterapeuta y osteópata de Fisiolution, y hoy os traigo mis técnicas para descontracturar un trapecio. Un trapecio, fibras superiores, ¿vale? Os voy a dibujar un poquito el trapecio, de dónde viene a dónde va, que se origina en la zona suboccipital, se va metiendo en las vértebras y va directamente hasta T12, ¿de acuerdo? Las fibras que nos acontecen, las que vamos a tratar, ¿vale? Pues van directamente, esto sería la clavícula, esto sería la escápula, son las fibras superiores, las fibras descendentes que vienen por aquí, ¿vale? Y por adelante. Las fibras medias vendrían por aquí y las fibras inferiores vendrían por aquí hasta la espina, ¿de acuerdo? Haría ese movimiento. Pues veréis ahora con el masajito que vamos a dar para descontracturar, sobre todo estas fibras superiores e inferiores, pues que hago todos los días en la clínica, ¿no? Como digo, se origina en la columna, es un extensor inclinador homolateral y rotador contralateral, y esta zona suele estar siempre muy afectada por puntos gatillos, contracturas, etc, etc, etc. Antes de empezar el tratamiento de lo que es el trapecio superior, fibras medias o fibras descendentes, vamos a aplicar siempre calor en la zona. Nosotros aquí en la clínica lo que solemos hacer es poner una IR, una microonda, bueno, cosas que nos generan calor, pero vosotros en casa podéis poner un saquito de semillas. Un saquito de semillas que podemos estar 15, 20 minutitos haciendo esa vasodilatación, esa relajación del tejido que nos va a hacer más fácil que las manos puedan pasar ahora con el masaje. Los masajes, como digo, siempre deberían de ser regla del no dolor. Bueno, cuando hay una contractura todo duele, pero es un dolor que tiene que agradar. No tiene que ser un dolor que terminas el masaje y tienes más dolor, no. Tenemos que testar la movilidad, ¿de acuerdo? Testamos la movilidad del cuello, nos referencia sobre las fibras que tenemos que trabajar, que son las fibras superiores, como hemos dicho, y eso nos va a permitir luego, después del masaje, volver a testarlo y ver efectivamente que hemos ayudado al músculo, que le hemos roto esa capacidad de contracción de ese músculo abultado que decís que tenéis nudos, contracturas. Esa capacidad de movilidad se va a restituir, no del todo, y tendrán que pasar 24 o 48 horas hasta que volvamos a hacer otro tratamiento y volver a testar el movimiento contra resistencia y en elongación. Nos centramos en el que el dolor está aquí, cuando el paciente mueve la cabeza de izquierda a derecha, ya sea por elongación como por contracción, lo que estamos consiguiendo es reflejar un dolorcito aquí. Así que vamos a empezar con las técnicas para descontracturar el cuello, pero antes unas palabras de nuestro sponsor, que sin ellos no podríamos estar aquí. Fisaude, una de las empresas líderes en España en el ámbito de la salud, fisioterapia y el deporte. Cuenta con más de 10 años de tecnología y cada uno en sus productos, Fisaude es la respuesta. Muy bien el hombro, tenéis que ver muy bien la dorsal, tenéis que ver muy bien el cuello, tenéis que ver muy bien la articulación temporomandibular. Así es como haríais un tratamiento redondo. Yo os cuento en esta primera fase de los tratamientos que hago yo en clínica, pero luego esto va mucho más. Tenéis que dar ejercicios de tonificación, movilización y estiramiento. Ahora sí, vamos con las técnicas de masaje. Arrancamos nuestras técnicas de masaje, pero no sin antes, en una taza tan chula como esta, que podéis adquirir en la tienda de lo que es el canal de Fisiolution, vamos a calentar un poquito el aceite. Yo tengo unos frasquitos donde puedo calentar rápidamente el aceite y vamos a empezar, como siempre os digo, ahora iréis viendo que se va borrando el dibujo. Esto es una maravilla, cuando os pintéis con un rotulador o con un boli, empezar con un poquito de aceite más que con agua y con jabón, porque se va a toda leche. Luego sí agua y jabón, ¿de acuerdo? Porque lo único que hacéis es separarlo y restregarlo más por la piel. Mirad, chicos, vamos a hacer un masaje
primero superficial. Vamos a decirle al paciente, ya le hemos aplicado calor y vamos a tratar todas las zonas del trapecio que os he dicho, pero vamos a ir más de distal a proximal. No vamos a empezar a tratarlo de golpe, el trapecio, porque como os he dicho, el hombro interfiere mucho en las fibras del trapecio, las dorsales, los romboides que vienen por aquí, subescapular, supraespinoso. Por debajo tenemos toda la zona del angular del omóplato, tenemos todos los interespinosos, ¿de acuerdo? Toda la musculatura erectora de la columna. Entonces vamos a hacer 5 minutitos de algo tan sencillo como poner las manos e ir venciendo esa tensión dinámica que se produce en la piel y que tenemos que ir relajando al paciente. Al paciente le tenemos que decir, toc, toc, hola, ¿nos dejas pasar? Podemos pasar tranquilamente, estate tranquilo. El paciente está muy dolorido, entonces ahora le vamos a dar un poquito de caña. Aquí se rompe un poco la regla del no dolor cuando tratamos contracturas, pero claro, no tiene que ser un dolor que nos mareemos, que nos duela mucho. Entonces, vamos a hacer manitas. ¿Durante cuánto tiempo? Pues yo aquí me estaría 5 minutitos, 3-5 minutos, ¿no? A veces los pacientes tienen prisa, me muero de la risa, claro, porque digo, ¿qué quieres? Que entre a lo bestia, ¿no? Por aquí. Y dicen sí, sí, y les duele el doble. Entonces, si hacéis bien las cosas, el paciente se va a ir bien y no le vamos a hacer nada más que el daño que tengamos que hacerlo. Como digo, como foco tenemos estas fibras descendentes con un poco de trapecio medio. Vamos a hacer la primera técnica de dedos reforzados. Voy a intentar ir cambiándome y no ponerme muy delante de la cámara para que vosotros podáis ver bien estas técnicas. Intentar estar lo más cómodos posible. Voy a poner aquí el aceitito, ¿vale? Para que lo veáis y poder ir mojando ahí el dedito. Perfecto. Dedos reforzados. Ponemos esta mano aquí y con el pisiforme y lo que es la eminencia tener hipotenar, hacemos un refuerzo. ¿Y vamos a tratar los dos lados? Por supuesto, por supuesto. Vamos a pasar por todos los espinales, romboides, angular del omóplato, trapecio, fibras inferiores, fibras medias, fibras superiores. El trapecio es un músculo muy superficial. Las fibras superiores están inervadas por el accesorio, por un nervio que sale por aquí, un par craneal, el 11º par craneal, que luego os enseñaré que para hacer bien este tratamiento tenemos que tratar uno de esos músculos antagonistas, ¿de acuerdo? Antagonistas es pues los que hacen la acción contraria, ¿eh? Está el bueno de la película y el malo, ¿no? Pues el antagonista es el bueno o el malo. Si eres el malo, el antagonista es el bueno. Si eres el bueno, el antagonista es el malo. Entonces vamos a hacer estas pasadas, como veis, aquí ya me tendría que cambiar de mano y estar por el otro lado. Vamos a hacer estas pasadas durante otros 3-5 minutos, consiguiendo hiperemia, tirándonos encima del paciente. Recordar, ley de la corbata. Yo tengo un poquito extendida la camilla para que veáis bien el plano, pero deberíamos estar bien hundidos, ¿vale? Codos bien pegaditos, manos bien reforzadas, ¿de acuerdo? Esto también podría ser desde aquí, pero yo prefiero que reforcéis los deditos. Estamos siguiendo sobre todo la orientación de las fibras inferiores. Aquí ya pasamos perpendicularmente y nos abrimos, ¿de acuerdo?, hasta la clavícula. Para que lo veáis bien. Me voy a dar la vuelta lentamente para no salirme de ningún sitio. Venga, vamos a por ello. Mirad, manos reforzadas. Vale. Pues 3-5 minutitos. Podemos aprovechar que el dedo pasa por aquí, como digo, el infraespinoso y el redondo mayor, redondo menor. Pues también podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Aquí. Perfecto. Tenemos que ir consiguiendo pues que la piel se ponga rojita, ¿de acuerdo? Hiperemia, ¿de acuerdo? Que siempre me confundo con el eritema, madre mía, las que lío a veces en los vídeos, claro, me pongo a hablar y la lío. No sé si la cámara está captando que estoy dando energía y estamos metiendo la piel ya, se está poniendo rojita, pues eso es lo que quiero que consigamos en esta primera fase. Para seguir, ¿de acuerdo? Desde abajo a arriba vamos a trabajar dedos reforzados saliéndonos, voy a mover un poquito la taza, la vamos a poner por aquí, eso es, vamos a salirnos ahora por debajo de la espina viene por aquí y vamos a salir por aquí abajo y nos vamos a ir por todo lo que es el infraespinoso y los redondos. ¿Cómo podemos hacer también esto para no subir tanto el codo y hacernos daño? Con pulgar reforzado, el pulgar tira aquí 3 líneas de acción, estas 3 líneas de acción desde aquí, ¿de acuerdo? Vamos a mojar un poquito. Vamos a coger un poquito de aceite tibio en esta gran taza de hasta la curación y más allá. Y vamos a hacer esta línea para que lo veáis, ¿vale? Metiéndonos hasta el hombro y esta línea para que la veáis, ¿de acuerdo? Pulgar reforzado.
ya dejándonos caer encima del paciente, metiendo, ya hemos roto esa barrera dinámica de la piel del principio, ya empezamos a darle un poquito de caña, ya empieza a ponerse la cosa roja, ya empezamos a notar, relájate un poquito, muy bien, que el paciente se defiende, le estamos clavando un dedo, entonces le estamos diciendo al infraespinoso que no trabaje, le estamos diciendo a los redondos que se relajen, ¿para qué? Para ayudar a la biomecánica del trapecio, que está sufriendo mucho. Es posible que haya un descontrol en musculatura que no sea el trapecio y sea el trapecio el que se esté quejando. Por eso hay que tratar varias cosas y no hay que irse al trapecio de golpe. 3-5 minutos, 3-5 minutos. Una técnica muy interesante para el subescapular sería pinzando, ¿de acuerdo? Directamente por debajo de la escápula. Podemos hacer esta técnica que estáis viendo de gancheo con dedo reforzado o me giro despacito, ganchear directamente con los dedos para tratar una rama, ¿de acuerdo? De todo lo que es serrato y todo lo que es el subescapular, ¿vale? Otra movilidad que tenemos que hacer para intentar tocar otra rama del subescapular, ¿de acuerdo? Rotador interno que nos tiene que ayudar a descongestionar ese trapecio, es la siguiente técnica. Vamos a pedirle a nuestro paciente que con esta manita de aquí la pongamos aquí detrás. Poniendo esta mano detrás, lo que vamos a hacer es tener un control de la escápula, relaja un poquito el codo y vamos a pasar por debajo de ella. Una vez que hemos pasado por debajo de ella y le hemos dicho al paciente que se relaje, vamos a peinar con el dedito. Ahí. Venga, suelta un poquito. Aquí tenemos congestión, claro. Si la escápula está adherida a las costillas, pues no se mueve bien. Si la escápula no se mueve bien, como las fibras medias llegan a la escápula, pues la tenemos liada. Pero es que la escápula también transmite energía a la clavícula y las fibras superiores se pueden ver alteradas. Técnica durante 3-5 minutos. Tenemos que conseguir, venga, relaja un poquito, tenemos que conseguir esta zona que se ponga roja, que la vais a ver pues ahora mismo. Eso es, entramos, relajamos, dejamos pasar la energía, le decimos al paciente que se relaje y pasamos la manita. Enseguida vais a ver que la zonita roja pues empieza a poner por todo lo que es el ángulo interno de lo que es la escápula. Después de esta técnica vamos a seguir con la siguiente. Empezamos a tocar fibras del trapecio medio y el trapecio de las fibras descendentes, que es el trapecio superior, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Entonces, cogemos un poquito más de aceite y vamos a hacer lo siguiente. Para pasar con el talón de la mano, tanto izquierda como derecha, vamos a hacer un movimiento de vaivén. Salimos de D1, D2, D3 y nos vamos hasta el acromion. ¿Vale? Eso es. Hasta el reborde del acromion, donde confluyen la escápula y la clavícula. Perfecto. Y aquí estaremos otros 3-5 minutitos, despacito. Aquí notaremos que está el músculo más inflamado que al otro lado. Entonces, estas pasadas del talón de la mano nos van a permitir acceder a la siguiente técnica, que es de dedo reforzado, pulgar reforzado, una técnica muy potente que va a dejar el trapecio sin capacidad contráctil, que es lo que queremos conseguir, ¿de acuerdo? La siguiente técnica, dedo reforzado con pulgar reforzado, 3 líneas de ataque, estas 3, ¿de acuerdo? Diríamos de C7 de T1, de T2, T3, incluso T4, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar por encima de lo que es la espina de la escápula, ¿eh? No pasamos por debajo, la espina de la escápula está aquí, ya que está pues un poquito rotada externamente, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lo siguiente, saliendo de lo que es la vértebra T4, vamos a hacer un refuerzo de esta manera y vamos a hacer fuerza. Primero despacito, a ver cómo reacciona por encima de la espina y vamos a llegar hasta el, como digo, el acromio. Siguiente, hacemos fuerza aquí. Mira, esta técnica me la enseñó a mí un compañero en prácticas cuando estaba en segundo de carrera, ¿vale? Y dije, joder, pues me gusta mucho, ¿no? Y luego cuestioné mucho esta técnica porque digo, no me la ha enseñado un profesor, me la ha enseñado un compañero. Pues mira, a ese compañero se lo enseñó un profesor y es la técnica que sigo utilizando 20 años después. Como veis,
3 líneas de acción. ¿Cuánto trabajamos esto? 3-5 minutitos. Podéis trabajar si queréis por pasadas, pues 10-12 pasadas por la, como os he dicho, T4, T2, desde T1, e incluso podemos salir un poquito de C7 y gancheando ahí un poquito. Vale, para las fibras superiores, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es un gancheo con la mano, que le viene muy bien, y luego nos queda también darnos la vuelta para atacarlo desde otro punto de vista. Entonces lo que vamos a hacer es ganchear y literalmente bailar con el paciente. Nos enganchamos y dejamos caer. Hacemos con la mano una rotación, una pronación, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Ahí estamos. Fibras superiores y medias, como os he dicho, ¿de acuerdo? Donde nos estamos centrando, no en fibras inferiores, sino sería toda esta zonita que estamos viendo. Hay unas fibras anteriores que se van hasta la mitad de la clavícula. Entonces tenemos que ir hasta la mitad de la clavícula, rescatar todo ese paquete muscular y tirar hacia arriba, ¿vale? Ahí. Perfecto. Muy bien. Otra técnica que podemos utilizar también de dedos reforzados desde aquí es esta. Reforzamos dedos, subimos. Mitad de la clavícula, nos metemos en las fibras, reforzamos dedos, toda la cara anterior y subimos. ¿Hasta dónde? Hasta el occipital, hasta C0, ¿de acuerdo? Ahí y subimos. Perfecto, nuestras técnicas de dedos reforzados y amasamiento, ¿vale? Estas son las técnicas principales. Ahora nos vamos a dar la vuelta y seguir con algo que tenéis que entender, porque no solo hay que tratar la zona de atrás, sino la zona de adelante. Ya tenemos a nuestro paciente dado la vuelta y las fibras del trapecio superiores, las medias ya apenas podemos tocarlas, vamos a seguir tratando. Como os he dicho antes, el músculo, uno de los músculos que hacen un movimiento contrario a lo que es el trapecio, es la musculatura anterior, los esternocleidomastoideos. Estoy tratando el derecho, pero seguiría tratando el izquierdo. Si trato el izquierdo no lo veis por la cámara, entonces voy a tratar el derecho para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que deberíamos es ganchearlo, dándole unas buenas pasadas para quitarle tensión a toda la zona de adelante del cuello. Incluso después de hacer esto, trabajar un poquito el músculo largo del cuello, que es causante de la rectificación cervical. Flexionamos, hacemos una rotación y una inclinación y le damos aquí 2-3 minutitos, tapizando la parte anterior de las vértebras cervicales, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que deberíamos hacer es un punto gatillo que cuando presionemos nos puede hacer una irradiación hacia arriba por detrás de la oreja y meterse casi hasta la ceja. Entonces localizaríamos el punto más doloroso, aquí nos desarrollaría ese efecto de punto gatillo, acortaríamos la acción del músculo y nos quedaríamos un minutito tranquilamente, minuto y medio, técnica de Jones, hasta que ese dolor y esa irradiación que os he comentado se vayan y se convierta solo en presión. Quitando la contracción desmesurada de la parte anterior del cuello, deja de sufrir la parte posterior del cuello. Otra técnica que podemos utilizar para el trapecio, fibras superiores, ¿de acuerdo? Es peinar con la mano, como hemos hecho antes, desde esta posición. Ya estamos contando con la gravedad del paciente y podemos rebañar bastante estas fibras. Podemos irnos de la parte clavicular y subir mucho más lateral, viendo bien la zona. Un punto gatillo que podemos seleccionar a la mitad de lo que es la zona de la escápula trapecio es el punto gatillo en el trapecio. Lo que haríamos es, básicamente, presionar, desarrollar un dolor que nos puede subir hasta la nuca fácilmente, acortaríamos, haríamos una lateralización homolateral y rotación contralateral hasta que estuviésemos ahí unos 90 segundos, permitiendo al músculo pues dejar de recibir esas señales nerviosas y que se relaje, literalmente, para que nos entendamos todos. Por último, dos técnicas, ¿vale? A mí me gusta mucho ganchear y subir. Tenemos que tratar las dos. Mis dos manos están trabajando y viniendo, ¿vale? Entonces, esta técnica súper gustosa hasta la zona suboccipital, ¿vale? También habría que tratar pectoral, estirar el pectoral, también habría que hacer muchas cosas, pero bueno, para intentar daros pues las mejores indicaciones en un tiempo razonable, ¿de acuerdo? Habría que tratar el hombro, habría que hacer ejercicios, habría que hacer movilidad de hombro, habría que dar estiramientos, etc. Entonces con esta técnica también otros 3-5 minutos gancheando, pasando por la zona posterior, incluso nos podemos ir a la zona más lateral,
Perfecto. 3-5 minutos, punto gatillo, 3-5 minutos, punto gatillo. Y por último, técnica de inhibición suboccipital, ya que las fibras descendentes se originan en la zona suboccipital. Entonces vamos a relajar la cabecita y aquí nos vamos a estar tranquilamente hasta que haya una sesión de relajación. 3-5 minutos. Muy sencillito, muy sencillito. Como digo, chicos, empezamos las técnicas con calor. Le vamos a decir al paciente que estire diariamente, con unos ejercicios que os dejo en la descripción del vídeo. Le vamos a decir al paciente que a las 48, 72 horas puede volver al fisio a ver qué tal está, a testar la movilidad y a testar la resistencia. Los tratamientos, como digo yo, de cervicalgias los realizo rara vez de un día para otro, sino que dejo pasar entre 2 y 3 días. Luego también pues tendríamos que tener mucho ojo para no generar mareos y que siempre el dolor sea tolerable, porque estamos tratando un músculo dolorido. Siempre que termine el masaje, el paciente tiene que estar mejor, si no, algo mal hemos hecho, ¿de acuerdo? Recordar, estas técnicas las tiene que hacer un profesional, un fisioterapeuta. Yo las enseño con mucho cariño, pero hacerlas con cuidado. Con esto terminaríamos con esa inhibición suboccipital y hemos tratado todo lo que habéis visto. Como digo, habría que hacer estiramientos de hombro, una tabla de tonificación de cuello, una tabla de movilidad y una tabla de estiramiento. Como siempre os digo, chicos, si os ha gustado este contenido, pedidme más, dejadme un comentario, dejarnos un like, suscribiros, activar la campanita para que os llegue este pedazo de contenido, que solo lo hacemos para vosotros. Y bueno, pues ya sabéis, si tenéis dolor de cuello, utilizar estas técnicas y como siempre os digo, una y mil veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Después de muchos comentarios de enséñame a hacer un masaje relajante, os traigo mis técnicas secretas para hacer un masaje, esta vez relajante. ¿En qué difiere un masaje relajante de un descontracturante? Pues en el ritmo y en la intensidad. El ritmo es pausado y la intensidad es muy suave o media, en ningún momento profunda. No tenemos que hacerle dolor en el masaje al paciente en ningún momento. Tiene que estar muy cómoda y no puede haber ningún tipo de dolor, porque lo que queremos es que se relaje. Os voy a enseñar esas 5 técnicas que yo utilizo día a día. A ver si me enseñáis las vuestras, me dejáis un comentario y vemos pues cómo hacer el mejor masaje relajante. Pero antes unas palabras de nuestro partner de salud, que sin ellos pues no podríamos tener el canal funcionando. Fisaude, una de las empresas líderes en España en el ámbito de la salud, fisioterapia y el deporte. Cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando y dando apoyo logístico a clínicas como la nuestra. Gracias por su compromiso, dedicación y crecimiento continuo, nos ofrece productos de la mejor calidad, equipos de alta tecnología y cremas de fabricación propia al mejor precio. Además, son especialistas en montaje integral de clínicas y centros de fisioterapia. Como confían tanto en sus productos y son tan majetes, te ofrecen un código de descuento para el 2022 en tus compras de venta online. Si buscas la mejor solución en cualquier campo sanitario, ya sabes dónde están nuestros amigos. Fisaude es la respuesta. Bien, chicos, vamos con las técnicas para el masaje relajante. Vamos a hacer fricción, vamos a hacer compresión y vamos a hacer percusión a grandes rasgos. Yo he definido 5 en las que iremos mezclando de intensidad de menos a más y volveremos a bajar, ¿de acuerdo? ¿Para qué viene muy bien el masaje relajante? Pues para quitar la tensión muscular, para quitar la fatiga muscular, aumentar la circulación, hacer que el drenaje linfático se estimule, quitar la fatiga, como hablamos, relajar al paciente. Al final lo que conseguimos es una relajación hormonal, activamos su cuerpo y las hormonas hacen que el paciente se relaje. Antes de empezar, la colocación del paciente y lo que os voy a decir, las premisas son tan importantes como las propias técnicas. Paciente cómodo, que no tenemos un rulito, ponemos unas toallas. Bien cómodo, que no tenemos una camilla, podemos ponernos en un sofá, podemos ponernos en el suelo si las rodillas del terapeuta lo permite, o directamente en una buena mesa bien estable con unas toallas tenéis vuestra camilla improvisada.
Ideal también bajar la luz para que haya un buen ambiente. Bueno, vamos a subir la luz que no veo nada y vosotros la vais bajando en vuestra casa. Seguimos preparando a nuestro paciente. La temperatura ambiente tiene que ser buena, tiene que poder estar sin ropa, sin tener frío. ¿Que tiene frío? Pues siempre podremos utilizar toallas de refuerzo para que no se nos ponga, bueno, no se nos enfríe, y como tiene que relajarse, nadie se relaja con frío. Cosas que vamos a hacer también, el aceite. El aceite es muy importante calentarlo 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos en un microondas para que ahora cuando le apliquemos el aceite el paciente no pase frío. Los aceites esenciales son una maravilla porque tienen propiedades médicas antiinflamatorias, para relajarnos, estimular la circulación. Ella le he dado a probar 3 aceites y ha elegido un aceite de romero. Aquí lo tenemos ya precalentado, muy importante tenerlo precalentado. Y bueno, chicos, hay que darle un rollito tibetano a todo esto, ¿no? Entonces, con un poquito de incienso le vamos a dar rock and roll al asunto, que la paciente en este caso esté tranquilito, lo movemos un poquito por la habitación, incluso por donde ella está, ¿de acuerdo? Para generar una buena atmósfera de relajación. Esto lo vamos a tener encendido toda la sesión. 2 últimas cosas que vamos a hacer: poner una música acorde con un masaje relajante. Dentro música, perfecto. Esta música me gusta muchísimo más. Y ya la última, para prepararnos, las manos del terapeuta bien limpias, calentitas, con agua caliente, bien mojadas, bien limpitas, las uñas bien rasudaditas y un poquito de lima por los lados para no, ahora cuando hagamos el masaje, no arañar al paciente. Súper importante. Un masaje relajante que se precie tiene que ser de 40 minutos para arriba, y más si tratamos piernas, torso y lo que es la cabeza. Luego podríamos tratar por delante. Yo os voy a explicar todas mis técnicas y vosotras las vais utilizando por delante, por detrás, etc, porque son técnicas súper generalizadas. Empezamos por la primera técnica. Necesitamos una fuente de calor. En este caso yo tengo aquí 2 saquitos de semilla. ¿Qué vamos a hacer en estas técnicas? Muy sencillo. Vamos a tapar al paciente. Le vamos a poner bien tapadita. Cogemos nuestros sacos, los calentamos en el horno o en el microondas durante 1 minutito, lo que haga falta para ponérnoslos en el antebrazo y notar que es una fuente de calor aceptable. En ningún momento puede haber frío o poco calor o mucho calor. Hemos dicho que tenemos que estar bien. Yo voy a tapar solo la mitad de mi paciente para que podáis ver dónde pongo las fuentes de calor y cómo aprieto, pero esto habría que hacerlo directamente con el paciente totalmente tapado, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un poquito de piel de gallina de nuestro paciente. A ver, según toca, según vamos moviendo, creamos corrientes de aire y generamos un poco de problema. Entonces, empezamos con presión. Chicos, nos ponemos en los pies y los presionamos. Vamos a presionar distintas partes del cuerpo y esta parte de presión nos dejamos caer sobre ellos directamente para generar presión. Vamos a hacerlo 20, 30 veces o una compresión de 4 o 5 segundos, relajamos. Nos dejamos caer despacito, relajamos. Siguiente parte, nos vamos a los gemelos, que los tenéis así larguitos los calores, pues podemos hacer una compresión, ¿de acuerdo? Que solo podéis estar a un lado, pues trabajaríamos solo desde este lado generando la compresión intermitente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, o directamente presionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descomprimimos. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Seguimos ascendiendo. Si lo tenemos así de largo, podemos apoyarnos en el hueco popliteo y en lo que es el isquiotibial. Y ya nos saltamos, en vez de cambiar de punto a punto, pues podemos hacer 2 a la vez. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a una zona muy importante que es el glúteo y la lumbar. Aquí, ¿de acuerdo? También podríamos trabajar esas pulsaciones o ir pulsando poco a poco.
¿Que tenéis uno y queréis trabajar directamente zona del piramidal? ¿Cómo molesta esto? ¿Qué buen rollo da cuando da un masajito en toda la zona de la nalga, que nos relaja mucho? ¿Que podemos hacer doble punto? Claro que podemos hacer doble punto, pero solo con presión, ¿de acuerdo? Nos iríamos a las lumbares. Aquí ya sí que os digo que lo pongáis en horizontal. Con las manos, codos enfrentados, estaríamos muy cómodos y haríamos esa compresión. En la zona dorsal, a la vez que apretamos, podemos ir un poquito arriba, quitando un poquito de tensión. Y ya por último, en las cervicales y en la cabeza, os diría que hicierais un poquito de presión hacia abajo con esta toma y un poquito de tensión en la cabeza, sin aplastarle mucho la cabeza, que es más tirar hacia arriba que tirar hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahí, en esa dirección. Dos minutos, dos, pues nos vamos a los primeros 10-15 minutos. El paciente ya tiene una sensación de relajación con el calor que nos va a ayudar muchísimo a seguir con la siguiente técnica. Segunda técnica de mis técnicas secretas para dar un masaje relajante. Hemos relajado al paciente, fijaros, ya durante 10-12 minutos. Aceite tibio, ¿eh? Vamos a cubrirle un poquito el segmento hasta que lleguemos a él, ¿de acuerdo? Vamos a taparla un poquito. El aceite nunca directamente sobre el paciente, y ahora lo que vamos a hacer es mojar un poquito, calentar bien manitas, que las tenemos que tener calentitas. Uy, está calentito el aceite este, qué bueno. Y vamos a hacer una fricción muy relajante con los talones de la mano y hasta donde lleguemos. Es una fricción muy suave, muy despacita, en la que empujaremos un poquito, pero muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave. Estamos a nivel de piel, chicos, recordad, no estamos haciendo técnicas de drenaje ahora mismo, ¿de acuerdo? Estamos a nivel de piel. Para hacerlo bien, tenemos que estimular de menos profundo a más, de más superficial a más profundo, ¿vale? Entonces, es simplemente aquí, que no tenéis la posibilidad de tumbaros como yo y llegar hasta el final de la pierna del paciente. Muy sencillo, una mano a pie y la otra aquí arriba. Mirad qué bien, sin perder nunca el contacto del paciente. Manos reforzaditas. Lo hacemos un poquito más por aquí para que lo veáis. Agarro pie, muy superficial, no hagáis presión, simplemente pasar la mano, decirle al paciente, oye, ¿podemos pasar? Podemos hacer un masajito, despacito, relajante. ¿Y qué vamos a hacer en las dos piernas? Pues yo os diría que 5 minutitos, 3-5 minutitos cada pierna. Después de tener esa primera pasada, si podéis tratar las dos a la vez, perfecto, si no de una en una, pues nos vamos a ir a la zona de arriba y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tapar aquí un poquito y vamos a arrancar desde la zona glútea hasta el cuello, ¿vale? Y es simplemente decirle al paciente, oye, podemos pasar, mirar qué ritmo, despacito, manos sensitivas, ¿de acuerdo? El paciente tienes que notar que se va relajando debajo de la mano. Ella está tranquila y nosotros estamos también tranquilos, con ganas de dar las masajes. Si no tienes ganas de dar un masaje, esto sale mal siempre. Entonces, muy despacito, fijaros, no profundizo, simplemente paso mis manos, ¿de acuerdo? ¿Podríamos trabajar brazos? También, sí, claro, todas estas técnicas también se harían en brazos, pero estaría 2 horas aquí enseñando el masaje. ¿Que un día queréis que grabe un masaje íntegro que suelo estar 60 minutos? Pues podemos grabarlo el otro día, pero aquí lo que quiero es explicaros las técnicas. ¿Veis la velocidad? ¿Veis cómo voy cogiendo? Mira, ahí lo he hecho mal, no tenéis que perder nunca el contacto con el paciente. ¿Que queréis coger aceite? Bajáis una mano por el medio, pom, 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 y ya tenemos aceitadas las manos otra vez, y tenéis que notar que desliza bien. ¿Por qué se utiliza mucho aceite en esta fase? Porque queremos deslizar, cuanto menos aceite, más profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, haríamos, pues para toda la espalda, 3-5 minutitos, básico, ¿de acuerdo? Mirad, otra técnica de círculos, palmar. No hacemos presión, no me tiro encima del paciente, simplemente es pasar la mano. Por el otro lado sería lo mismo, como no lo veis muy bien, lo voy a volver a repetir por aquí, que sería a echar cera, pulir cera. ¿Os acordáis de la serie de Cobra Kai? Yo creo que la estáis viendo muchos, ¿no? Y si no, verla, que es muy buena. Echar cera, pulir cera. Vamos ahí a hacer un gesto, ¿de acuerdo?, de amasamiento muy superficial. Terminaríamos ahora, chicos,
Vamos a cubrir un poquito a nuestro paciente, vamos a dejar el aceite aquí de lado. Por la cabeza, vamos a hacer una técnica muy suave de cabeza, en la que lo que vamos a hacer es también pedir entrar en su sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y es simplemente friccionar. Llegamos desde los hombros, acoplamos las manitas y nuestros deditos, ¿de acuerdo?, van friccionando y van llegando hasta arriba de la cabeza. Podemos hacerlo con más palmar, te tienes que ir a la izquierda, te tienes que ir a la derecha, ¿vale? Acompañaros con el gesto del cuerpo, no utilicéis solo el trabajo de brazos porque así os rompéis. Entonces, bailar un poquito con el paciente. Y ya vamos estimulando toda la zona suboccipital y toda la zona de cuello. Llegados a este punto, podemos hacer un poco de trabajo de vaivén, ¿de acuerdo? Estas manitas son... ¿Cómo va, paciente? Pulgar arriba, a ver. ¿Esto va bien o no va bien? Bueno, perfecto. Eso es. Y volvemos. Y con esto terminaríamos nuestra segunda fase. Los masajes capilares son una auténtica maravilla. Ya hemos dado al paciente calor, ya le hemos dado una fricción, le hemos preguntado si podemos pasar y ya lo tenemos bastante relajado. Ahora vamos a hacer la tercera fase. La tercera fase es ya empezar a estimular un poquito más fuerte, pero solo un poquito, chicos. Recordar que no quiero, voy a taparla un poquito, ¿de acuerdo?, que no quiero generar defensas, no quiero generar dolor, no quiero estimular esa estimulación de dolor que luego va a hacer que segremos hormonas y que nos defiendan y que nos quedemos planchados con un masaje descontracturante. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un masaje ya más potente, ¿vale? Un masaje más potente en la que vamos a utilizar nuestras manos, ¿vale?, aferrando bien la pierna, como veis, ¿de acuerdo? Yo que puedo trabajar las dos y si vosotros podéis trabajar los dos, es un efecto drenante, más profundo. ¿Veis cómo me tiro encima del paciente? Perfecto. Dreno pies, aprieto un poquito, llego a talones, mirad, qué importante no dejarse ni un hueco de la piel sin tratar, ¿eh? Y nos dejamos caer, ¿eh? Antes era así, tranquilo, y ahora, mirad, mis hombros un poquito más cuadrados, sin ascenderlos mucho. Eso es, drenaje, que solo podemos acceder a una de las piernas. Lo voy a hacer en esta, debería hacerlo en esta. Y luego por el otro lado, por este lado, trabajas esta y por ese lado trabajas esa. Cogemos, mirad, comprimo, bajo, refuerzo y manos reforzadas. Ahí, con un ritmo suave, lento, calmado. Eso es, dándote tiempo, muy despacito, refuerzo. ¿Cuánto vamos a hacer? 3 minutitos. Pasaríamos a la zona de arriba. Tapamos, como veis, tapando al paciente todo el rato. Hay sitios donde trabajan primero una pierna, luego otra pierna, luego la espalda, luego el cuello. A mí me gusta trabajar de esta manera, vosotros trabajar como queráis. Estas son técnicas que podéis aplicar vosotros como queráis. Mirad, chicos, técnicas reforzaditas, ¿vale? Para que lo veáis bien. Mano sobre mano y mirad. Y tiro hacia arriba. Termino en cuello. Aplico mano y froto hacia arriba despacito. No es mucha presión. Si tuviésemos que hacer mucha presión, lo suyo sería esto. Talón de la mano y ya meternos en masaje descontracturante. Si estáis más cómodo lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser una presión intermedia media, ¿de acuerdo? O baja, ¿vale? Mirad, meto mano y incluso podemos trabajar una con otra si tenemos una buena técnica de la corbata, intentar tratar lo que tienes debajo. Aquí es friccionar como hacíamos antes, ¿de acuerdo? Pero un poquito más lento y un poquito más profundo. Esta sería nuestra tercera técnica, llegando al cuello, ¿de acuerdo? Cogiendo hombrito y llegando al cuello. Salimos, reforzamos con las dos, fijaros la pasada que estamos haciendo, dejando el dedo a nivel vertebral para que nos guíe, el dedo gordo, ¿vale? Y que no saltemos al otro cuerpo, porque luego habría que hacerlo por el otro lado. Llegamos, esta mano llega hasta el hombro, esta mano va por dentro, romboides, y terminamos en cuello, sin miedo a tocarle el pelo. El pelo acaba, pues bueno, pues con aceite relajado también. Última técnica, y como os digo, aquí sí que me estaría unos 10 minutitos. 3-5, 10 minutitos.
Cuarta técnica, como veis ya no estoy echando aceite. ¿Por qué? Porque cada vez quiero profundizar más. Como quiero profundizar más, no me hace falta más aceite, nos estamos quedando sin él. La cuarta técnica hay que hacerla muy despacito. Ya es nivel intensidad embudo. ¿Qué quiere decir? Agarramos la pierna, lo que es la pierna, lo que más podamos abarcar con nuestras manos. Si no, hacemos esta toma en la que cogemos todo el segmento y drenamos por delante y por detrás. Drenamos, 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 drenamos. ¿Que se os va el tiempo? Ponemos un reloj delante. ¿Que no queréis trabajar con tiempo? Trabajar con veces, ¿vale? Veces. ¿Cuántas veces subo? ¿Cuántas veces bajo? Pues siempre hacia el corazón. Como veis, todos los ejercicios que estamos haciendo siempre son de distal a proximal. Y como os digo, hacemos pinza y ya le metemos una intensidad intermedia. Esto ya no es friccionar, esto ya es drenar. Otra técnica que quiero que utilicéis muy despacito, aquí sí que necesito un poquito de aceite, y es la siguiente: utilizar antebrazos. Mirad qué técnica. Estupendo. Mirad qué buena técnica. Con los antebrazos nos vamos amoldando con el dorsal de la mano. Eso es. Eso es. Con el dorsal de la mano, con la zona cubital de la mano, quería decir. Vale, y mirad. Qué drenaje más bueno, vale, un poquito más potente, despacito, no hay tanta sensibilidad como en la mano, llegamos a los pliegues, eso es, y trabajamos. Esto es maravilloso, para drenar es maravilloso, chicos. 3-5 minutos, lo que estamos comentando todo el rato. Vamos a ver cómo nos amoldamos a la zona de arriba. La zona de arriba, pues habría que hacer una zona reforzada o más fuerte, pero para que veáis un poquito la zona de antebrazo, pues sería un poquito, cojo una para arriba, terminando en cuello, y otra para abajo. Me meto una para arriba y otra para abajo. Terminamos en nuca, terminamos en glúteo. Cuidado con el codo, si toquéis con el codo puede molestar, ¿de acuerdo? Otra técnica que podemos utilizar es echándonos encima del paciente, metemos manos, antebrazos, manos, manos, antebrazos, manos. Técnicas en las que el paciente nota mucho contacto superficial, como que le están tocando en muchas zonas del cuerpo y que son tremendamente agradables. Como os digo, aquí me estaría 10 minutitos. Podemos hacer antebrazos cruzados, ¿de acuerdo? Y quedarnos un poquito en la dorsal. Podemos hacer un poquito dorsal todo el rato con antebrazo, ¿de acuerdo? Estas técnicas, buah, esto cuando te lo dan, madre mía. Piel de gallina veo por aquí de que se lo está pasando mal el paciente. Eso está bien. Zona carnosa del brazo, no utilizar todo lo que es la caña del hueso cubital. Entonces, bueno, incluso técnicas, tenemos un poquito, aquí no estamos clavando hueso, estamos clavando lo que es la musculatura, muy importantes hasta aquí. Despacito, con la zona carnosa del brazo, ¿veis que no estoy así? Estoy pronando para que la zona carnosa del brazo haga un drenaje estupendo. Venga, chicos, quinta técnica secreta para este pedazo de masaje que estamos dando. Cambiamos a las piernas otra vez, mucho vaivén. A mí me gusta ya despertar al paciente. El paciente lleva aquí 40 minutos o 50 o 60 cuando los doy ya. Entonces, lo que vamos a hacer es una técnica de golpeteo. Abrimos mano, juntamos la otra y dejamos los dedos flojos, como digo yo, para que golpeen y generen ese ruido. Entonces, técnica de golpeteo. Vamos a despertarnos, venga, vamos arriba. Venga. O técnica de golpeteo, pulpejos de los dedos. Vamos, venga. Podemos hacer 3 minutitos técnicas de golpeteo. ¿Vale? Y para terminar, un drenajito muy superficial. Volvemos a la técnica número 1, ¿vale? 3-4 minutos de golpeteo, un minutito de masajito. Pasamos a la zona de arriba, como estamos haciendo todo el rato. Eso es. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer técnicas de golpeteo aquí? Mirad. Esto no duele, porque los dedos están flojitos, ¿vale? Hay gente que le gusta empezar por esto. A mí me gusta acabar porque estimulas un poquito la piel y despiertas al paciente.
nos podemos venir aquí a hacer estas técnicas, ¿de acuerdo? Más centrales, cuidado con la cabeza del paciente, no le demos un mocho. Podemos subir, bajar haciendo círculos, haciendo ochos, lo que queramos. O directamente desde esta posición, ¿de acuerdo? Ahí, como si estuviésemos tocando un tambor. Eso es, o con las dos manos, bajamos, con las dos manos subimos. ¿Cómo terminamos el masaje en la parte de arriba? Superficial, sin presión. Como veis, yo no me tiro encima del paciente, simplemente lo que hago es pasar las manos, relajar, terminamos en cabeza. Y esta sería la última fase y la quinta técnica para terminar. Todas estas técnicas nos deberían de llevar, como os digo, entre 40, 60, 70 minutos. Súper importante, cuando terminamos el tratamiento, tapar al paciente y decirle: estate tranquilo, date un par de minutos, vuelve a tu ser, vuelve a estarte a gusto y cuando tú quieras te levantas. Espero que os haya gustado estas técnicas de masaje. Dejadme en los comentarios qué hacéis vosotros, qué no hacéis, si os gusta o no os gusta. Me preguntaban: oye, ¿vas a hacer más técnicas de masaje? Digo, bueno, podemos hacer masaje balinés, tailandés, polinesio, podemos hacer miles de técnicas de masaje. Yo las enseño, encantado, pero ponerme en los comentarios y darme un feedback para ver si queréis verlos realmente. Como siempre os digo, chicos, este canal se mueve gracias a vosotros. Suscribiros, darle a la campanita, darle al like, porque si no, pues no tiramos para adelante. Así que, como siempre os digo, hasta la curación y más allá, chicos. Adiós, adiós. ¿Queréis aprender a dar un masaje de lumbares o espalda baja? Pues quédate a ver este vídeo porque te voy a enseñar mis técnicas secretas. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Recibimos mogollón de mensajes de: Víctor, enséñame a dar un masaje de lumbares para descontracturar la espalda baja. ¿De qué va esto hoy? Pues hoy vamos a aprender a dar un masaje descontracturante, circulatorio y a eliminar nudos en la espalda, como vosotros los llamáis. Así que planteamos un problema lumbar, nos ponemos a dibujar. Vamos a ver, chicos. Vamos a coger referencias óseas. Esto es el trocánter, este puntito negro que veis aquí. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a coger la cresta ilíaca. Eso es. Vamos a coger articulación sacroiliaca, L5, L4, L3, L2. Ya, sí, no está así, no me fusiléis, pero es para que todos nos enteremos. Y por aquí la última costilla. Bien, pues tenemos un problema del cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo que está a los dos lados de la columna y estas son las espinosas. Y si se contrae, hace una rotación, una lateralización hacia la izquierda o hacia la derecha, y si los dos se contraen, vamos a hacer una extensión. Muy típico que se ponga mal en los dolores lumbares. Entonces tiene esta disposición, sale de la cresta ilíaca y llega hasta la primera costilla, pero también tiene inserción en las costillas, ¿de acuerdo? En las vértebras con esta dirección. Ese es el músculo que vamos a tratar. Vamos a tratar glúteo, vamos a tratar toda la parte de los paravertebrales, vamos a tratar toda la parte del dorsal ancho, vamos a tratarlo todo, pero nos vamos a fijar hoy en este músculo. Este músculo además tiene puntos gatillo superficiales y profundos. Y hay un punto profundo que está aquí y a nivel del E3, superficial y superficial. Vamos a buscar uno de esos puntos para hacer una técnica de punto gatillo que va a venir estupendamente bien. Ya habéis visto, ¿vale? El glúteo se mueve en esta dirección, glúteo mayor, y el glúteo medio, digamos, que va en esta dirección, que también lo vamos a tocar.
No quiero pintar por aquí encima, pero ya luego estaríamos hablando del dorsal que se movería por aquí y todos los erectores de la columna, que ya lo borraría demasiado lo que es el dibujito, no lo veríamos, pero salen básicamente por toda la columna y hacia arriba. Son músculos que hacen extensión. Como digo, este masaje va a constar de dos fases. La primera va a ser técnicas de masaje y la segunda una técnica de estiramiento y bombeo esencial que hay que hacer siempre que hagamos un tratamiento de lumbares. Así que vamos a empezar con la primera fase, pero antes unas palabras de nuestro sponsor. En Fisiomarket distribuimos una gran variedad de productos de fisioterapia y relacionados con la salud en general, como camillas, material para acupuntura, material para electroterapia, presoterapia y mucho más. Fisiomarket, tu tienda online de fisioterapia de confianza. Pues vamos a empezar con la primera fase de tratamiento, que van a ser 6 técnicas de masaje. ¡Vamos a ello, chicos! Bueno, vamos a quitar esto. Primera técnica, chicos, masaje superficial. Como siempre os comento, tenéis que dar un masaje, primero preguntarle al cuerpo si podéis pasar. Vamos a calentar primero la zona con un saquito de semillas, una manta eléctrica, una IR o cualquier fuente de calor durante 20 minutos. También os recomiendo tener una taza tan chula como esta, ¿de acuerdo? Y calentar un poquito de aceite, ya que el aceite templado pues nos va a ayudar mejor a la hora de poder hacer la terapia de masaje, sin que sea un masaje relajante, es muy agradable. Vamos a coger un poquito de aceite, nunca directamente encima del paciente, y vamos a empezar a hacer un masaje circulatorio, ¿de acuerdo? Me vale primero con las dos manos. Vamos a tratarlas, siempre me preguntáis, Víctor, ¿tratamos las dos zonas? Sí, tratamos las dos zonas. No podemos crear un desequilibrio, os diría, ¿vale? Entonces, simplemente con las manitas aquí, muy despacito, vamos a hacer 3-5 minutos. Lo suyo sería siempre ponerse en una orientación en la que vayáis de adelante a atrás, para que vuestra energía no sea solo de brazos. Como no estamos haciendo fuerza, me puedo separar un poquito del paciente y simplemente con el vaivén que tengo de manos nos va a venir estupendamente. Así vamos a estar 3-5 minutos, vamos a romper esa barrera elástica que tiene la piel y vamos a empezar a calentar la zona con el frote de mis manos. Cuando lleguemos 3-5 minutos vamos a empezar a hacer manos reforzadas. Segunda técnica, ya os he dicho una, no me voy a estar 3-5 minutos porque si no estamos aquí hasta el día del juicio final. Vamos a hacer manos reforzadas. Las manos se refuerzan una sobre otra, la que queráis, derecha, izquierda. Yo siempre os diría que para trabajar zona, región glútea desde este punto, reforcéis de esta manera. Y hagáis pasadas ya metiendo un poquito los dedos, reforzando y saliendo por el trocante, ¿de acuerdo? Saliendo por el trocante, sacando la direccionalidad de las fibras glúteas. Los masajes para descontracturar y quitar tensión tienen que ser longitudinales a las fibras, por eso hace falta un conocimiento anatómico básico y fundamental. Uno no se puede poner a hacer masajes si no sabe bien dónde están los músculos, más superficiales o más profundos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta región bien se merece 3-5 minutitos, porque la región glútea es una región muy fuerte, es un extensor de cadera, de columna de cadera muy fuerte, depende de lo que, si fijas el origen o fijas la inserción, y lo que conseguimos con ello es empezar a relajar toda la zona posterior, porque cuando tenemos dolor en las lumbares es por problema fascial del glúteo, del dorsal y de la musculatura que tira y afloja. Si hay mucha contractura en el glúteo, lo que vamos a hacer es que sufra mucho la zona anexa, y muchas veces los problemas se solucionan estirando el miembro inferior o trabajando glúteo solo, y se soluciona inmediatamente el dolor de lumbares. Como os digo, 3-5 minutitos, aquí estaríamos perfectos. Luego os voy a enseñar técnicas para estar encima del glúteo más potentes, ¿vale? Pero aquí, como son manos reforzadas y estamos introduciéndonos en el organismo poquito a poco, no tenemos que hacer muchísima fuerza. Para trabajar nuestro cuadrado lumbar que hemos dibujado antes y el resto de tejidos, os recomiendo hacer 3 direcciones. Las direcciones son esta, esta y esta, ¿vale? Estas 3 direcciones, pero en realidad va oblicuo, como si fuera en estas 3 direcciones. Primera mano reforzada,
peinamos por encima de la cresta ilíaca, manita reforzada. Aquí ya, si encontramos puntos de dolor, vamos a saber qué punto gatillo, y luego vamos a poder hacer ese punto gatillo en ese punto en el que pasamos y el paciente dice, "Ah, es incómodo". Ni que decir tiene que antes de empezar con esto nos tendríamos que haber dado la vuelta y haber trabajado el glúteo derecho. Entonces, mira, ¿ya veis cómo se pone roja la piel? Estoy haciendo un poquito más de presión y ya se va poniendo roja la piel. Pasaríamos al siguiente tramo. Esto es partir de L5 y pasar por encima de la cresta. Nos vamos a L3, L4, L3 y hacemos una pasada totalmente recta. Este músculo, cuadrado lumbar, que lo estamos soltando ahora, vamos a hacer esto 3-5 minutos o 20 pasadas y 20 pasadas. Cuando tosemos mucho, es un músculo que se contrae. Entonces, si sufrís un catarro, si tenéis mucha tos y os empiezan a doler las lumbares, tenéis que entender que os habéis cargado el cuadrado lumbar y que seguramente sea por ese espasmo que hacemos al toser, ¿vale? Como veis aquí, vamos ahora a peinar la última costilla. Vamos a seguir esa dirección y lo vamos a hacer durante 3-5 minutitos, ritmo lento, pausado o 20 veces, ¿de acuerdo? Seguimos aquí, manitas reforzadas, perfecto. El último que vamos a hacer de manos reforzadas ya son para toda la musculatura paravertebral. Lo voy a hacer con esta mano desde aquí, pero tendría que girarme y meterme allí, que ahora lo haré, ¿vale? Cogemos un poquito más de aceite, nunca directamente encima del paciente, eso es, y dedos reforzados, ahora con lo que es eminencia tenar hipotenar, ¿de acuerdo? Muy bien, y subimos, ¿de acuerdo? Hasta por encima de T12. Tendríamos que subir también a tocar lo que es todo el dorsal ancho, pero nos vamos a centrar saliendo de la sacroiliaca, L5, L4, L3, L2, L1 hasta T12, incluso pues hasta T5, T7. Ahí sería. ¿Cuánto vamos a hacer esto? Lo que siempre os digo, chicos, podemos hacer 3 líneas, ¿vale? Metiéndonos muy pegaditos a las vértebras nunca se golpean en el masaje, un poquito más fuera y un poquito más fuera, y podemos hacer pues 10, 10 y 10 pasadas, que son 30, o directamente 20, o directamente, como siempre os comento, ese juego de de 2, 3, 5 minutos de pasadas. Me voy a poner por el otro lado despacito y os lo voy a mostrar desde este punto. A ver, desde este punto se podría trabajar como estamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Aquí, como veis, me dejo caer sobre el paciente, una mano guía y la otra empuja. Una empuja con fuerza y la otra guía. Una es sensitiva y la otra desarrolla la fuerza. Como veis, el masaje hay que bailar un poquito, hay que echarse para atrás, hay que dejarse caer encima del paciente. Eso es. Y tenemos toda la musculatura trabajada glútea, ¿de acuerdo? Toda la musculatura glúteo mayor, glúteo medio, paravertebrales, cuadrado lumbar, que ya lo hemos peinado, y paravertebrales. Técnicas más potentes. Vamos a hacer ahora la técnica de puño reforzado. Tan sencillo como estiramos el pulgar como dando un OK y reforzamos con mi puño. Técnica súper potente. Vamos a partir, ¿de acuerdo? Primero a hacer paravertebrales. Saliendo de la cresta ilíaca, vamos a peinar, ¿de acuerdo? Ahí, peinando. Podemos hacerlo con los dos si queremos y peinamos la parte exterior a nivel costal, pero sobre todo nos tenemos que centrar en este punto. Haciendo fuerza con la mano derecha. Vamos a hacer una peinada de 3 puntos o de 4 de presión, que esto es una auténtica maravilla. Longitudinalmente lo estamos relajando una barbaridad a los paravertebrales. Habéis visto que he terminado en paravertebrales. Sigo en paravertebrales y me voy a ir ahora hacia el glúteo, ¿vale? Para no volver a empezar por el glúteo. Hacemos 3-5 minutos o 20 pasaditas en toda la zona paravertebral. Aquí no da mucho juego en mover el puño porque ya estáis haciendo 4 líneas de presión, ¿vale? Para lo que es el cuadrado lumbar, podemos hacer el puño, pero el puño tiene que ir ahora en esta dirección. No tiene que ser un puño totalmente cerrado, sino tiene que ser un puño medianamente abierto.
también guiado, para que haya estabilidad. Entonces, haríamos 3 líneas de acción. Esta y esta. L5, L3, T12. Estas 3 líneas de acción que hemos hecho antes con dedos reforzados. Salimos, estabilizamos con el otro puñito y nos vamos. Fijar, aquí ya desarrollo muchísima fuerza, ¿eh? Tenéis que tener cuidado. Incluso noto un punto gatillo ahí, que luego lo vamos a tratar. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Ahí, despacito, ¿vale? Pero siendo, pues, firmes, a una velocidad lenta. Cuanto más aceite hay, menos profundizas. Así que ahora no nos interesa que haya mucho aceite. Última técnica para no desgravitarme y romperme un codo. Lo que voy a hacer es desde aquí, aunque no lo veáis muy bien, pues es básicamente lo mismo que estáis viendo, pero con otra línea de acción. Nos vendríamos aquí a T12, donde termina la costillita. Meteríamos los nudillitos y bajaríamos. Esta técnica también se puede hacer con dedos reforzados, que es la siguiente, para hacer el punto gatillo. Voy a hacer el punto gatillo ya y luego voy a seguir con el glúteo. Entonces me voy a la última técnica, la hacemos y ya la dejamos por hecha, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, salimos de L5, nos vamos por encima de la cresta ilíaca. ¿Veis mis pulgares cómo se refuerzan? Esto es una maravilla. Esta técnica es una maravilla. Y luego peino con los dedos. Le doy un doble masaje. Subo las manitas, me voy a L3. Eso es, qué bien va esto, qué bien va esto. Ahí, 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 ahí. Y desde T12, me pongo en T12, me aseguro que estoy ahí y bajo con las manitas. Esas 3 líneas de acción. ¿Por qué digo que con esta técnica voy a hacer punto gatillo? Porque es una maravilla, porque nos salimos aquí, el primer punto gatillo no lo podíamos encontrar entre L5 y la cresta ilíaca, y lo que voy a hacer es, en el momento que baje, que noto que hay un problema, pues ahí me quedo, haciendo una técnica de punto gatillo. Notará un dolor que se irradia por la nalga y por debajo de la pierna, y así le diremos al músculo directamente, tranquilízate, deja de dar la lata y quítame el dolor. Después de haber hecho una compresión de 90 segundos tranquilamente y llegar a ese silencio neurológico en el que el músculo se ha relajado una barbaridad, pasamos con técnicas de puño para la región glútea. Para eso a mí me gusta trabajar desde esta posición peinando el glúteo hacia el trocánter. En realidad a mí lo que me gusta es hacer esta técnica. Sé que es levantar el hombro, sé que no es muy buena, pero mirad, arranco desde donde es el sacro y hago un poquito de torque, un poquito de rotación y me apoyo, y es una técnica súper potente, que también, por ejemplo, podemos alternar con un puño encima, por debajo de la cresta ilíaca y hasta el trocánter, y así peinamos el glúteo, que es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Por último, os voy a enseñar una técnica de codo. Como digo, 3-5 minutos, punto gatillo 90 segundos, un poquito más, hasta que sigamos el silencio neurológico. Me voy a dar la vuelta y os voy a enseñar una técnica muy, muy, muy potente, que hay que hacer muy despacio. Y con eso terminaríamos lo que son nuestras técnicas de la primera fase. Técnicas de codo. Las técnicas de codo hay que utilizarlas muy despacito, con pacientes voluminosos, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito de aceite en los coditos, como veis, y os describo 2 o 3. Incluso podemos hacer un punto gatillo en el glúteo, que está nada más en la cresta ilíaca, nos encontraríamos aquí 2 puntos gatillos. Os lo voy a mostrar porque es muy vistoso. Ya que le hemos dado al cuadrado lumbar, demos cariño al glúteo, ¿vale? Técnicas de codo. Podemos meternos con los brazos, con los codos y subir, ¿de acuerdo? Podemos hacer directamente apoyándonos, barrer todo el glúteo. Barrer todo el glúteo. ¿Vale? Una técnica que va con el antebrazo, fuerza con el antebrazo a nivel cubital y barremos con el glúteo. Para el cuadrado lumbar vamos a hacer esas 3 líneas. Nos ponemos por encima de la cresta ilíaca, pasamos todo el cubital de la mano y mirad lo que hacemos con el codo. Mucho cuidado, que esto es una técnica muy potente. ¿Vale? Línea media. Esto no son 3-5 minutos, esto son como mucho 2 minutos o 5 pasadas, porque es muy potente y ya son las últimas técnicas. Aquí metemos codito y a mí me gusta acabar con un poquito de rotación ahí. Y en la última costillita nos metemos, ¿veis cómo va el lado cubital
el brazo, el antebrazo y terminamos. Y no sé por qué, pero siempre que termino aquí, giro hacia el otro lado en vez de terminar como en las otras. Chicos, manías, explicarme vuestras técnicas y así las ponemos en común y así pues aprendemos todo. Venga, va, un punto gatillo extra. Salimos de la cresta ilíaca y justamente aquí en el glúteo hay un punto gatillo. Es muy fácil localizarlo, nos irradiaría hacia abajo y para hacer el silencio neurológico podemos hacer esto. Lo suyo sería que yo estuviese ahí, estuviese ahí, pusiese el dedo y lo hiciésemos, pero os lo voy a mostrar, ¿de acuerdo? Sería levantar, relaja la pierna y nos quedaríamos ahí. Una técnica súper vistosa, súper buena, porque acortamos el glúteo y estamos haciendo ese silencio neurológico. 90 segundos. Lo suyo sería, os lo muestro desde este lado para no reventarme, con esta piernecita que tengo aquí, buscar con el pulgar el punto gatillo y mirar qué comodidad. Así es como me paso yo, pues eso, las tardes aquí en la clínica, en Fisiolution, que os invito a todos a que vengáis, todos los que viváis en Madrid, que sé que nos veis en medio mundo. Así que aquí estaríamos hasta que encontrásemos ese silencio neurológico. Después de estas técnicas, 6 técnicas aproximadamente que os he descrito, vamos a pasar a la segunda fase del tratamiento. Ya hemos terminado la primera fase de nuestro vídeo, de lo que es esas técnicas de masaje para descontracturar las lumbares o eliminar nudos. En esta segunda fase lo que vamos a hacer es tratar el psoas. El psoas es un músculo que interfiere muchísimo en el dolor de las lumbares, haciendo una anteversión pélvica y generando muchos desequilibrios. Sale de lo que es la columna y se inserta en el trocánter menor de lo que es la pierna. Entonces vamos a hacer 2 técnicas. Una técnica de bombeo, en la que nos vamos a poner por delante de la cresta ilíaca, eso es, y vamos a bombear despacito. Relaja la pierna, déjala caer, eso es, vamos a estar 2-3 minutitos tocando la parte del psoas ilíaco que podemos tocar, porque no podemos tocar todo el psoas, ¿de acuerdo? Y vamos a generar un bombeo. Esto también es un masaje, un bombeo es una técnica de masaje, no nos volvamos locos. Una vez que lo hemos bombeado, no voy a tratar este porque si no, no veríais absolutamente nada, vamos a estirarlo y con eso terminaremos la segunda fase. Me voy a dar la vuelta despacito por aquí. Y en el estiramiento le vamos a pedir a nuestro paciente que flexione esta pierna, que me deje caer esta. Perfecto. Coge la rodillita, eso es, y mirad, aquí está el psoas. Viene desde aquí, pasa por aquí y se inserta por dentro. Entonces le vamos a pedir que bloquee para que no haya una anteversión pélvica y vamos a forzar la rodillita ahí estirándola. Aquí nos podemos quedar cómodamente 20, 30, 40 segundos, incluso un minuto. Nunca menos de 20 segundos porque si no el cuerpo ni se entera. Haremos este ejercicio 2 veces y siempre la derecha y la izquierda y otra vez la derecha y la izquierda. Estiramos piernecita y le dejamos al paciente respirar. Ya hemos llegado al final de estas técnicas secretas que utilizo todos los días para curar dolores de espalda, eliminar contracturas, eliminar nudos lumbares en el glúteo, etc. Vamos a dar recomendaciones generales. Los tiempos, como os he dicho, cada técnica 3-5 minutos, a no ser que sea una técnica de codo muy potente en la que solo pasaremos 4-5 veces. Más aceite, más superficial, menos aceite, más profundo. Intensidad. No podemos matar al paciente. Eso de cuanto más fuerte mejor es totalmente erróneo. Direccionalidad. A la hora de trabajar un músculo tenemos que trabajarlo longitudinalmente para relajarlo. Los puntos gatillos, 90 segundos, 2 minutos, con acortamiento muscular, muchísimo mejor. 2 cositas más. Para que las lumbares vayan bien hay que estirar los miembros inferiores. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace en el que os enseño a estirar los miembros inferiores, con el psoas, el glúteo, el cuádriceps, isquio, de todo. También, para que unas lumbares estén bien, hay que darle una terapia de masaje, sí, pero luego hay que ponerlas fuerte. Entonces, os recomiendo que hagáis cosas como abdominales, core, ejercicio para tener la faja abdominal fuerte. Antes de irnos, chicos, parece mentira, 2022 y hay guerras e invasiones, esto es una puta vergüenza. Así que Putin, que sé que nos ves mucho, nos sigues mucho en el canal, guárdate el misil en los pantalones y vete a freír vientos. Vamos a dejar las cosas dichas. Parece mentira, 2022 y nos seguimos matando a cañonazos y a balazos. Triste, muy triste, espero que la paz llegue pronto.
Antes de irme, también te recomiendo que si quieres conocer un masaje para quitar contracturas cervicales, pues te veas otro vídeo que te dejo en la descripción del vídeo. Un enlacito en el que vas a poder pinchar y vas a ver cómo trasteamos las cervicales. El trapecio pusimos de ejemplo, así que métete y le echas un ojo. Chicos, como siempre os digo, recibimos mogollón de mensajes al día. Solo podemos contestar a suscriptores porque no nos dan los dedos ya para teclear tan rápido. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete, deja un comentario, activa la campanita y como siempre os digo una y mil veces, hasta la curación y más allá. Hasta luego, chavales. ¿Queréis conocer técnicas de masaje para pie? Pues este vídeo os va a encantar. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo un masaje de pie, me lo habéis pedido mucho en los comentarios y os voy a comentar cómo hacer un masaje de pie, pierna, ¿de acuerdo? No podemos olvidar al gemelo, no podemos olvidar a la parte anterior de la pantorrilla, ¿de acuerdo? Tibiales, peroneos, y luego nos vamos a meter con el pie. Vale, antes de empezar, cuando damos un masaje tiene que ser un ritmo lento, constante, suave, es como ir bailando despacito, ¿de acuerdo? No quiero que clavéis mucho los dedos, no quiero que le hagáis daño al paciente, os tenéis que mover de una manera suave y con cariño. Para tocar un pie, ¿de acuerdo? Tenemos que ponernos guantes, ¿vale? Sí, valdría lavar bien el pie, valdría luego lavarnos bien las manos, pero los guantes son imprescindibles porque los pies a veces tienen bacterias y a veces tienen virus que podemos portar a la mano, que la mano puede tocar otro lado y al final liarla. Entonces yo os recomiendo que os pongáis unos guantes. Si no, limpiar bien el pie y luego limpiar a conciencia las manos, por favor. Para empezar, chicos, los pies son los gran olvidados. Trabajan mucho, reciben toda la carga de nuestro peso, acaban medio retorcidos y siempre con durezas, con dolor. Os recomiendo siempre que hagáis un buen estudio de la pisada para ecualizar la pisada. Os recomiendo que de vez en cuando hagáis un masajito. Empecemos, pie bien limpio y guantes, ¿de acuerdo? Posición, vamos a empezar boca abajo, ¿para qué? Para tratar al gemelo. Antes de eso, como veis, dos toallas, una negra y una verde, las vamos a enrollar despacito para que el pie esté un poco en elevación. Aquí lo vamos a poner, para que el pie quede así, ¿de acuerdo? En ningún momento debería estar así. Perfecto. Técnicas de gemelo. Bueno, esto ya lo visteis en el masaje que hice de piernas. Vamos a hacer dos técnicas para empezar a moverlo, ¿de acuerdo? Nunca la crema directamente encima del paciente y lo que vamos a hacer al principio es un bombeo general, ¿de acuerdo? Ir tocando el pie, ir tocando el gemelo, ir tocando el pie e ir tocando el gemelo. Muy despacito. Vamos a hacer esta técnica durante 3-5 minutos, activando la circulación superficial, ¿de acuerdo? Vamos a ir muy despacio, tanto por delante como para detrás, como si tuviésemos que drenar la pierna, muy despacito. No vamos a pasar de la rodilla porque si no nos meteríamos ya en un masaje de piernas. El pie lo vamos acariciando, vamos poniendo la mano con todo el contorno del pie y vamos como drenando el pie hacia abajo, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer durante 5 minutitos. El paciente siempre cómodo, como os he dicho, con este cojincito debajo del tobillo para que esté cómodo y haya una flexión relajada. Eso es. Bueno, después del drenaje de 5 minutitos vamos a empezar con el talón de la mano, mano reforzada, haciendo un bombeo un poquito más profundo. Me decís, ¿cuánto tiempo hago el bombeo? O 30 veces muy lento o entre 3 y 5 minutos cada técnica, ¿de acuerdo? Si son técnicas potentes, podrían ser 2-3 minutos y 20 pasadas, en vez de 30 pasadas o 3 y 5 minutos. Como os digo, vamos bombeando el gemelito, le vamos dando caña despacito, 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 despacito. Cuando hayamos acabado estas 30, mirad cómo adapto la mano, ¿vale? Estas 30 nos dejamos caer encima del paciente, pasadas o 3, 5 minutos, vamos a hacer una técnica reforzada de pulgar. Pulgar reforzada, de acuerdo, con el pisiforme, con la eminencia tenar-hipotenar, para que el dedo pues no trabaje solo y sea con el peso de mi cuerpo. Vamos a ir haciendo pasadas, técnicas profundas. Vamos a hacer 3 haces, estas 3 líneas de aquí, ¿de acuerdo? Para que las veáis bien. Por fuera, por dentro y un poco, por fuera, por dentro,
Esa línea que hay ahí es una técnica potente y por más dentro se podría hacer. Podemos cambiar y hacer esta técnica de dedos reforzados, de gemelo reforzado y de dedos reforzados, ¿de acuerdo? Que sería una técnica así. Podemos trabajar el sóleo desde esta posición, anclándolo bien, cogiéndolo en pinza. Esta técnica es coger el gemelo tal cual, en pinza, para tratar el sóleo, las paredes laterales del sóleo, ¿vale? Entonces, después de esto, que ya quiero pasar rápido el gemelo y quiero meterme en el pie, ya habremos trabajado uno de los músculos que más influyen en el pie, ¿de acuerdo? Ya que el tendón Aquiles va al calcáneo y hace que el pie pues tenga más flexión o menos flexión. Nos vamos a dar la vuelta y a seguir con el masaje. Bien, chicos, ya nos hemos dado la vuelta y ahora seguimos trabajando toda la zona de tibiales y peroneos, ¿de acuerdo? Flexores dorsales que levantan el pie para arriba. Entonces, esta musculatura es muy potente y es muy agradecida. En cuanto la tocamos un poquito, pues empieza a reaccionar y a bombear. ¿Por qué tocamos estos músculos largos para el pie? Pues porque son imprescindibles, ¿de acuerdo? Si no masajeamos esto, pues el pie se quedaría a medio hacer, a medio masaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como ya veis, vamos a hacer un bombeo poniendo el talón de la mano, despacito, 3-5 minutitos, muy despacito, vamos a bombear. Me valen con las dos manos, vamos bombeando hasta la rodilla, salimos del pie, como hemos hecho antes que salíamos de la planta y íbamos por el gemelo, pues vamos a hacer un bombeíto despacio, relajado, con cariño, ¿de acuerdo? Mano en tubo. ¿Cómo se trabaja muy bien esta musculatura que hay aquí? Con pulgar reforzado, ¿de acuerdo? Podemos reforzar el pulgar con 2 deditos, podemos hacer esta toma de aquí, y hacer unas líneas de pasada, que es un masaje bastante profundo y potente. Como podéis ver, 3 líneas de pasada hasta que nos vayamos lateralmente, o directamente una técnica bastante potente son nudillos reforzados. Cogeremos en pinza, que podemos también meternos un poquito por el sóleo por detrás, cogeremos en pinza y trabajaremos esos 3 nudillos, esas 3 acciones que hemos hecho antes por separado, las trabajaríamos pues de una sola vez, ¿no? Entonces, bueno, nos ahorramos, puedes meter hasta 4 nudillos aquí si te da la mano, si es una pierna muy grande, una pierna muy pequeña, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vamos a hacer esto? Pues lo que siempre os digo, 30 pasadas lentas, ¿de acuerdo? A este ritmo. Hay veces que, claro, estoy hablando y me acelero, y como me acelero, pues voy un poquito más rápido de lo que deberíamos de ir, pero debería ser una pasada a esta velocidad, sin que el paciente se retuerza. Muy despacio. Un masaje, como os digo, tiene que ser placentero. No estamos tratando una contractura en el gemelo. Estamos tratando directamente algo para relajar la musculatura, ¿de acuerdo? Cuando hayamos terminado con los tibiales, vamos a empezar con el pie. Y vamos a hacer 2 posturas. Una enfrentados al pie y otra en lateral, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con la enfrentadas al pie. Necesitaremos una butaquita de estas. Nos tenemos que acomodar. Si el terapeuta no está cómodo, pues mal vamos, ¿vale? Entonces nos metemos en materia. El pie, el gran desconocido para muchos, ¿no? Masajes de pie, yo creo que son de las cosas más placenteras que hay. Entonces vamos a darle caña. Empezamos con un bombeo. Ese bombeo lo hemos estado haciendo antes por delante y por detrás, pero con el talón de la mano vamos a realizar un bombeo, ya sea con la mano derecha desde los pies hasta lo que es la mitad de la pierna, drenando bien la sangre del pie. Se puede hacer con la mano izquierda o con la mano derecha. La mano izquierda en este caso se adapta mejor a la pierna derecha, como podéis ver. Dreno, 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 dreno. Y tiro ahí. Eso es. Primero muy superficial, chicos, con mucho cuidado. Superficial, como podéis ver. Otro drenaje que vamos a hacer antes de empezar a meter la mano y hacer técnicas va a ser la técnica de Spock. ¿Os acordáis de la serie? Ponemos las manitas así abiertas y vamos a pasar una por debajo del tobillo y otra por encima del tobillo. Y vamos a realizar pasadas de adelante a atrás, superficiales, no queremos profundizar, ¿de acuerdo? Saltando el maleolo. El maleolo hay que dejarlo entre los dedos. Y así lo que vamos a hacer es activar la circulación y drenar un poquito, ¿vale? Técnica de Spock. Bueno, luego tenemos el pellizco en el talón de Aquiles. El talón de Aquiles es esto, detrás del maleolo, ¿de acuerdo? Entonces, una técnica muy buena es un pellizco aquí para poder relajar bien toda esta estructura. Lo voy a hacer ahora en el otro pie para que lo veáis.
con esta mano para que lo veáis, y se trata de drenar el talón y el tendón. Drenar el talón y el tendón, como os digo, 20, 30 veces despacito, ¿de acuerdo? Con cariño, no hay que hacerlo muy rápido. Lo enseño en este despacito para que lo veáis cómo sería la técnica. Dreno. 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 Eso es. Ya tenemos drenaje de la mano, ya tenemos la técnica de Spock, ya tenemos el pellizco en Aquiles y ahora tenemos movilización de dedos. Los dedos son muy importantes, muy importantes. Entonces yo os recomiendo que, sin ser una técnica de masaje, es una técnica de movilización. Y se trata de agarrar primero un dedo, ¿de acuerdo? E ir moviéndolos, adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, despacito, ¿de acuerdo? Eso es, adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. Para empezar a darles movilidad, ¿vale? Adelante y atrás, adelante y atrás. Tenemos un paciente con una movilidad muy buena de dedos. Si oís un clac, no pasa absolutamente nada. Lo que no podemos hacer es que si un dedo está así y lo llevamos hacia adelante y duele, no forcéis. Directamente hasta donde lleguéis. Si hay dolor, paramos, ¿de acuerdo? Adelante y atrás. ¿Cuántas veces? Pues 10 veces cada dedo para empezar a tener movilidad, ¿de acuerdo? Esto os viene muy bien, muy bien, muy bien. Luego está otra cosa con las que tenemos que terminar, que se llama, bueno, pues básicamente de drenaje inicial. Nos va a venir muy bien la presión. Entonces, no sé si os acordáis de cómo se juega con los niños, ¿no? De este fue a por leña, este la partió, este cogió un huevo, este le frió y el gordito se lo comió. Pues he visto que en otros países es distinto, se lo come el pequeñito. Es más o menos como este cogió un huevo, este le peló, este lo tenía aquí apuntado, fue a por fuego, este le guisó y el pequeñito se lo comió. En España el gordo se lo come, en otros sitios el pequeñito se lo come, que es el que se debería comer siempre. Entonces, es tan sencillo como cogemos el dedo, estiramos un poquito hacia afuera y lo presionamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cogemos el dedo, tiramos un poquito hacia afuera y lo presionamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cogemos, estiramos y presionamos sin dolor, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Cogemos el dedito, estiramos un poco hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Y el chiquitito, cogemos, estiramos y 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo podemos repetir 1, 2, 3 veces, ¿de acuerdo? Es muy placentero. Y una de las técnicas que, aunque parezca asombroso, que no es masaje, que más me gustan a mí, me hacía mi madre cuando era pequeño, era con las manos enfrentadas, las cogemos, apretamos el pie, literalmente. Esto cuando eres un chaval y te has metido 2 horas de fútbol entrenando, que jugábamos a fútbol en tierra, no jugábamos ni en césped, acabas con los dedos machacados y te venía tu madre y te decía, ¿quieres que te dé un masaje? Y te hacía esto, y te apretaba los dedos. Esto te daba a la inflamación que tenías en los pies una relajación bestial. ¿Por qué? Porque la presión alivia el dolor y esto era maravilloso. Apretáis durante 15 a 20 segundos, le miráis la cara al paciente, miráis si le viene bien, le viene mal, si le duele, no le duele, pero es simplemente apretar, ¿de acuerdo? Apretar aquí, 20-30 segundos haciendo, pues lo que os digo, una presa con ambas manos. Esto era una auténtica maravilla. Última técnica que vamos a hacer con el pie enfrentado, con el pie mirando hacia allá, ¿de acuerdo? Luego nos cambiaremos a una posición lateral. Vamos a coger un poquito de crema y vamos a ponerlo aquí para que lo veáis bien. Bueno, hemos cambiado un poquito el plano para que veáis el pie en primera línea, en primera plana, ¿vale? Entonces, ya empezamos a tratar musculatura plantar. Esto es el Aquiles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer 3 líneas de acción con pulgar reforzado. Luego os explicaré desde una manera lateral cómo podemos trabajar mejor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger los dedos enfrentados, apoyándose uno en el otro, y vamos a salir del medio hasta debajo de los deditos, ¿de acuerdo? Cuando ya vemos que el dedo se vence, ahí tenemos que parar antes. Aquí ya no es interesante llegar porque no vamos a poder hacer buena presión. Entonces, dedo reforzado, pasadas fijas, lentas, potentes. El pie, daros cuenta que aguanta vuestro peso. Entonces, bueno, pues un poco de presión desmesurada de los dedos tampoco le va a venir muy mal, pero sin causar un dolor, ¿de acuerdo? Línea media, vamos trabajando fuerte, 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 ahí. Línea, digamos, interna, hasta el dedo gordo, hasta aquí, ¿de acuerdo?
Línea interna, dedos reforzados, sube mejor el izquierdo que el derecho aquí, podéis ir cambiando el derecho y el izquierdo según os vayáis acomodando, ¿de acuerdo? Yo debería estar un poco más centrado, pero si me pongo aquí no lo vais a ver. Línea externa hacia los últimos, hasta el dedo chiquitito, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea. Ahí. Vamos ahí, reforzando, 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 reforzando. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Pues 3 líneas de 10, 10, 10 y 10. Despacito, ¿vale? Os voy a enseñar ahora otras técnicas, pero me voy a poner en una posición lateral porque lo vais a ver, yo voy a estar más cómodo. No es lo mismo empujar así, que tenemos la fuerza vectorial hacia el brazo un poco con angulación, que empujar así, que estaríamos perpendicular. Utilizaríamos toda la fuerza de nuestro brazo y de nuestra mano y así estamos desvirtuándola un poco. Así que tendríamos que cambiar una posición lateral. La posición lateral básicamente... Yo me voy a adaptar, deberíais de estar al lado de una camilla o directamente sentados con vuestro pie en vuestro regazo, encima de vuestras rodillas. Bien chicos, ya nos hemos adaptado lateralmente al pie, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder hacer varios ejercicios desde esta posición, ¿de acuerdo? Trabajando nuestros flexores en vez de trabajar nuestro empuje hacia adelante. Entonces, una técnica muy buena con la que vamos a empezar, yo la llamo técnica en 8 o técnica del infinito, porque hace como una especie como de 8 infinito y se trata de pasar una mano adelante, una mano atrás, haciendo presión con la flexión, ¿de acuerdo? Una técnica que va modificando y modulando la pisada, lo que son la movilidad de los pies y la musculatura flexora del pie, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer esta técnica lenta, despacito, durante 3-5 minutos, técnica muy agradable en la que podéis ir incluso detectando zonas un poco dolorosas. Las zonas dolorosas pues luego pues se podrían tratar con un poquito de calor. Algo que os puede venir muy bien antes del masaje de pies puede ser meter los pies 10 minutos en agua caliente con un poquito de sal. Eso va a venir muy bien porque va a ayudar a desinflamarlo si tiene alguna inflamación y a empezar a, bueno, pues si coges un pie calentito se va a adaptar muchísimo más al masaje, la circulación se ha estimulado y eso es una maravilla. También se podría terminar con un baño calentito, ¿no? Pero a mí me gusta más calentar la zona y luego darle el masaje que a lo contrario, ¿vale? Entonces, como veis, técnica en 8 o técnica del infinito, como digo. Movilización. Aquí ya no es masaje, pero creedme, os viene muy bien. Cogemos el pie, como estáis viendo, pom pom, o dedos entrecruzados, y simplemente nos lo vamos a llevar adelante, nos lo vamos a llevar atrás. Adelante hasta que podamos, atrás. Podemos coger una mano adelante, dedos atrás. Una mano adelante, dedos atrás. Flexo-extensión, acompañando con los dedos, para darle movilidad. Si ponemos los coditos enfrentados y giramos a un lado y al otro, pues también le vamos a dar movilidad. Esto es como si damos un masaje en el cuello y luego cogemos el cuellito y se lo movemos pasivamente. Entonces va a hacer que la cinesiterapia, que se llama esta movilidad, pues haga que se relaje mucho la musculatura, ¿de acuerdo? Entonces esto está muy bien. Lo que os digo antes de los dedos, si podéis flexionarlos, moverlos un poquito izquierda a derecha, pues os viene estupendamente. Bien. Hay dedos que se prestan a hacer lo que voy a hacer y otros dedos que no se prestan a hacer lo que voy a hacer, pero es una técnica muy chula, que básicamente es meter los deditos entre medias. Si metemos los deditos entre medias ya estamos estirando musculatura, ¿de acuerdo? Lumbrical, ¿vale? Estamos ahí haciendo una buena movilidad. Y si puedes hacer unos 8 hacia un lado, unos 8 hacia el otro, pues tremendamente va a quedar esto estupendamente bien. Una técnica que hay veces que los dedos son pequeños, rechonchetes y no te deja hacer esto. Entonces, bueno, pues básicamente esto viene muy bien. También podemos hacer pinzas, estoy haciendo fuerza para drenar un poquito el pie, ¿vale? Eso se llama, pues bueno, dedos entrelazados, que lo llamo yo. Más cositas, tenemos por aquí tendones, ¿de acuerdo? Entonces, saliendo de lo que es el dedo gordo, debajo del dedo gordo vamos a hacer una línea que va a seguir por detrás del maleolo, ¿de acuerdo? El maleolo interno. Y va a tirar hacia arriba. Vamos a hacer esto también unas 20 pasaditas para tratar todo lo que son los tendones que vienen por aquí que ayudan a flexionar, ¿de acuerdo? Eso es, nos vamos por detrás de la tibia, salimos del dedito gordo, hacemos pinza y vamos trabajando por detrás de la tibia, por dentro de la tibia. Eso es. ¿Cuánto vamos a hacer esto? Pues como siempre os digo, 20, 30 pasadas, 2, 3 minutitos. Muy bien, técnica que drena muchísimo
tendones que nos ayuden a flexionar el pie, a moverlo hacia inversión, eversión, etc, etc, etc. Más cositas. Bueno, técnica por excelencia, a mí una de las que más me gusta, que es el carrusel de dedos, ¿de acuerdo? De nudillos. Tenemos que hacer una técnica en la que nuestros dedos vayan tamborileando adelante y atrás, ¿vale? Entonces nos vamos a poner en una posición inferior, cerca del talón, y vamos a ir moviendo los dedos en carrusel. Esta mano sostiene el pie porque si no lo que va a hacer es que el pie se mueva demasiado. Entonces sostenemos la mano en la mortaja tibio-peronea astragalina, que es esta zona de aquí, y vamos a hacer un carrusel de dedos. Mi brazo tiene que estar enfrentado hacia el pie, porque si está aquí nos vamos a hacer daño en la muñeca y en el codo, ¿vale? Entonces tenemos que estar en una posición de brazos enfrentados. Así, relajado. Eso es. Vamos ganándole, vamos viendo, vamos notando los nudillos, cómo se mueve y vamos abarcando con la otra mano para que no vaya hacia adelante, no se desvirtúe y no se nos vaya una mano por aquí o por aquí. Entonces recepcionamos con la mano izquierda lo que es el carrusel de dedos y vamos a trabajar esta técnica. Es técnica cansada, tener cuidado, os podéis cansar muy rápidamente, entonces 3-5 minutos, no os volváis locos. Es una técnica que te vas un poquito de más tiempo, pero bueno, ahora sigue otra que también es potente, que podéis ir alternando. Si queréis hacer esta técnica 10 minutos, os recomiendo que hagáis 5, paréis, hagáis otra, descanséis las manos, movilicéis y volváis a hacer el carrusel. No intentéis hacer esto 10 minutos seguidos porque si no tenéis práctica os podéis hacer daño. Otra técnica reforzada que podríais alternar con el carrusel de dedos es técnica nudillar total. Y con esto es lo mismo, recepcionamos lo que es el tobillo, lo cogemos para que no vaya ni a izquierda ni a derecha, ponemos los nudillos y apretamos entre las dos manos, ¿vale? Sin soltar. Hasta aquí. Eso es. El puño tiene que hacer este movimiento. Sale del talón, encuentra la musculatura y termina en dedos. Sale del talón, encuentra musculatura y termina en dedos. Como os he dicho, esto no es un masaje para tratar exactamente una fascitis, exactamente, aunque le vendría bien. Es una técnica para relajar la musculatura. ¿Cómo va nuestro paciente? ¿Un ok? Para... ¿Sí? Pues bueno, le está yendo bien. Y oye, un masaje de pie es agradable, ¿no? Venga, va. Para tratar lumbricales. Los lumbricales van entre los dedos, son músculos que van entre los deditos. Entonces, lo que vamos a hacer es una pinza. Y esa pinza puede ser desde aquí, generando una presión entre los dedos, ¿de acuerdo? Y partiendo desde donde te deje entrar, ¿de acuerdo? No muy atrás, ¿de acuerdo? Donde te deje entrar entre los dedos. Presionamos por dentro y por fuera. Es una pinza. Por dentro y por fuera. Y tratamos un poquito músculos que están entre huesos, aquí entre los deditos, entre los tarsos, metatarsos. Y vamos haciendo un drenaje suavecito. Es una técnica potente, sobre todo aquí, por el dedo gordo, hasta ahí. Donde nos deje entrar. Aquí están las cuñas y aquí ya no podemos entrar, ¿vale? Entonces sería ir drenando por delante y por detrás. Con ese, básicamente, terminaríamos. Te puedes inventar técnicas, puedes meter el codo, puedes meter el dorso de la mano, puedes hacer 1000 cosas. Se trata de moverlo con cariño, con estilo y con flow, que no duela, chicos. Entonces, ¿cómo terminaríamos este masaje? Pues bombeando el pie, ¿vale? Como os he explicado antes, durante 5 minutos, con cariño, con respeto, como digo, ¿vale? Como si estuviéramos bailando, como si estuviésemos diciéndole, venga, pues ya hemos terminado, espero que te lo hayas pasado bien. Los masajes hay que tener ganas de darlos, no los deis con mala leche, que si no, transmitís la mala leche. Bueno, chicos, espero que os haya encantado este vídeo de masaje. Ya me podéis dejar un comentario, si os ha gustado un like, que ayuda mucho a la comunidad. Si queréis que masajee otras zonas o tenéis dudas sobre este propio masaje, lo de los comentarios los voy contestando a todos. Cada vez son más y más mensajes, estamos en miles de mensajes al día. Por favor, suscribiros, seguirnos, poner la campanita y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, adiós, adiós.
Bueno chicos, gracias por todo. Esto ha sido todo por hoy. Menudo repasito le hemos metido a los masajes, ¿verdad? Más de uno se habrá quedado con ganas de hacer un masaje y de recibir otro. Estas son las técnicas que practicamos a diario en la clínica en Physiolution. Para todos los que nos queráis ver, estamos en España, en Madrid, y todo el mundo que quiera, pues tiene citas online a través de www.physiolution.com. Este mes que se nos avecina seguimos con terapias de masaje dorsal, con masajes para estimular la circulación, mejorar tu circulación. Y bueno, pues como siempre os decimos chicos,